Hola, ahora sí, llegó la hora de acompañarlos en su casa. Ay, chiquillos, ¿cómo les fue el fin de semana? ¿Qué Bien, hicieron? descansadito. ¿En serio? Sí, un poquito de todo. Yo creo que ahí es donde está la variedad, en poder encontrar esos espacios para uno y también para compartir, para hacer algo diferente, porque a veces la rutina a uno lo envuelve mucho. Sí, así es, así es. Yo creo que uno para llegar descansado hay que soltar. La verdad, hay que soltar el fin de semana por uno, por los de la casa. Si usted tiene un jefe gruñón que nunca se le queda bien con nada, deje eso en su trabajo y váyase para su casa, porque imagínese usted cargado y llega a cargar a los de su casa. No, Sí, eso no es es justo. verdad. No tiene sentido, ¿verdad? Es cierto. Entonces mejor soltar todo, disfrutarla, pasarla bonito y que los que uno ama y que los que realmente son importantes, pues la pasen bien con vos. Yo casi me resfrío. ¿En serio? ¿Cómo? Sí, me sentí así como medio el viernes. Entonces me tomé medicamentos. Fue el Mili. viernes. Acuérdese que Mili Ella está, nuestra maquillista estaba resfriadita, Sí, entonces yo creo está. que por ahí anda el asunto. Sí, bueno, sí. Pero el se app de puso realización mascarilla, también. Sí. para Pero evitar el Mili no se contagio. puso. Pero se puso mascarilla la cuenta de los Sí, medicamentos. mascarilla por los medicamentos. Pero entonces descansé un montón, digamos, Bueno, qué el dicha. sábado y todo, que cumplía una amiga mía que no pude ir, ese día me dormí a las 7 de la noche y me desperté a las 8:30 al día siguiente. Uy, pero qué rico. Pero Un ¿usted descanso. sabe por qué pasa eso? Porque el cuerpo necesita, Sí. como que está peleando Yo con siento un que sí. virus y él necesita descansar para pelear ahí toda la Sí, la es defensa. cierto, es cierto. Sí, a veces Pues, ocupamos eso. yo les voy a contar. Me dio alma el sábado en la noche. No. Chiquillos, y de No verdad digas. que me No sen- digas. no digas. Y de verdad que me sentía de la patada y lo que le sigue, de verdad. Yo no sé si a ustedes alguna vez les ha dado alma. No. Bueno, mi abrazo para toda la gente asmática y alérgica es que el no poder respirar, pero además angustiante, sentir una presión aquí en el pecho, es horrible, es lo peor que a usted le pueda pasar. Entonces, bueno, ya hoy Dani me acompañó a hacer las compras en la mañana, fuimos a la farmacia y Miras el diario, trajimos- dijo, vengo por el diario, dice, deme unas pastillitas de esto, un jarabe de esto, unas inyecciones de esto. Sí, te Ese lo era juro, el diario, ese te era el lo diario. juro. Entonces ahora llamé al doc y le dije al doctor Salvatierra, doc, más tarde usted me puede inyectar. Sí, véngase, yo lo inyecto. Entonces ya ahí llevo todo, porque yo sé que es bueno. como que me inyectan y como que vuelvo como a... Porque hoy te siento unos niveles menos como de Sí, energía. amiga, Sí, pero Sí, es parte ¿verdad? de eso. Es Sí, parte ahorita de- sube es otra vez, parte. ahorita sube. Eso sí, se puso mi camisa favorita que tiene. Así es cierto. Se ve tan guapo con esa Ay, camisa. mi vida. Gracias. Y usted se enfermó entonces. Bueno, Casi, Magdalena, o sea, casi. casi. Fue como Casi, que mi casi. cuerpo ahí Dani luchó, casi pero... se enfermó. No, Dani no, más bien usted tuvo mucho que hacer. Sí, bueno, como te digo, un poquito de todo, pero sí, hay que cuidarse mucho, chiquillos, porque el tema de las lluvias, a veces uno no anda preparado, se moja, es cierto. uno dice, no, yo puedo, y ya no somos chiquillos de esos de que corrían en los charcos y eso, no, hay que cuidarse. ¡Ay, qué rico! Les voy a contar. ¿Qué pasó? Cuando yo estaba en la escuela y llovía, yo era feliz porque me ponía a... Es que les voy a contar algo muy grave, pero no me importa. Muy grave. Llovía y me ponía debajo de las canoas ¿Para qué? para que me cayera el agua. Pero ¿saben qué era lo que más disfrutaba? Ajá. ¡Ojo! Lo que más disfrutaba era orinarme. ¿Qué fue aquello? Porque era todo el ¿Cómo? agua fría, pero aquí abajo calientita. Yo lo disfrutaba. La que era lluvia un caló. cuerpo, sí, ok. pero fui feliz. Usted quería evitar tener esos fríos de otra manera. Y yo llegaba y decía, hay que lavar el pantalón. Y me decía, Qué raro. qué raro, si solo se mojó. Y yo, no, tiene que lavar. Mami, usted se está enterando. Bueno, ahí está, ya la evidencia. Amigo, ¿usted hacía travesuras cuando llovía también? No. A mí no me dejaban. No. ¿En serio? No, a mí tampoco me dejaban y tampoco era como demasiado aventurera. Bueno, aunque una vez sí me arriesgué. Que se orinó también. No me oriné. No me oriné. Pero yo era como que debía llegar con la ropa limpia y eso. Como entonces, un niño bien. Como un niño que cuidaba, ¿verdad? Ajá. Su bultito y sus cosas. Pero un día estaba lloviendo tanto que me mojé como que dice uno por aquí, ¿verdad? Ajá. Y dije, ay, ¿saben qué? Y me metí en el charco y me metí en un Ay, qué caño. rico. ¿Verdad que es liberador? Y uno se liberó, sí. Es liberador, Sí, sí, sí. vea. Si a usted nunca lo dejaron hacer eso, no es...
Bueno, no llevemos muera sin que no lo haga. Llevemos a Lai. Allá Sí, está lloviendo ahora, sí, la llevamos. Sí, ¿sí? hay que decirle al jefe que un día nos deje. Vean, hacer así en un charco es liberador, es delicioso. Si usted nunca lo hizo, usted no sabe de lo que se pierde. Es momento de hacerlo. Sí. ¿Por qué privarnos de cosas que nos hacen felices y con lo que no le hacemos daño a nadie? La Pero no te verdad. orines más. ¡Ay, no! Vean lo peor. Un día estamos en el colegio de periodistas, ¿verdad? Y todos, la foto, ¿verdad? Y el fotógrafo, yo creo, yo no sé si Sigil se acuerda esa vez. Bueno, hubo una reunión de aquí de Extra hace muchos años en el colegio de periodistas. Todos, la foto, chiquillos, y todos hacían la foto. Y el fotógrafo se moría de la risa. Y entonces todo el mundo ¿Pero se por qué? reía, pero nadie sabía por qué. Ajá. Chiquillos, yo estaba así en la foto, claro, estábamos cerca de la piscina, y yo me empecé a orinar, entonces, claro, me salían los chorros ¿Pero de... por qué? Porque yo estoy loco, ustedes saben, o sea, ¿qué puedo decirles? ¿Le dio frío al aire No, acondicionado o entonces, qué? el fotógrafo se moría de la risa, y claro, y toda la gente se empezó a dar cuenta, pero la colega que yo tenía a la par no sabía por qué se estaban riendo, y era por eso, chiquillos. Está interesante O sea, esto, vea. es un análisis curioso que Sí, podemos hacer. por dicha no vino el doctor hoy. Si no me manda falsificar. Vamos a buscar a alguien que nos venga a hablar de Sí, eso. yo me Sí. divierto. Claro, cuando esta muchacha se dio cuenta, me anduvo persiguiendo por toda la finca del colegio. Yo corría porque claramente me quería matar. Imagínate, foto grupal y yo aquí. Y todo No, el y lo mundo mejor muerto de es la que risa. el charquito abajo. Sí. Ay. Ay, chiquillos, No, pero a hay mí- gente que con incontinencia, si se ríe mucho, Ah, sí. se orina, ¿verdad? Eso también- Dicen, y más Pero después de esa tener salida hijos, así. fue inolvidable. Pregúntele a la colega, toda la vida la va a recordar. Sí, no, es fijo. O sea, obviamente, amiga. Entonces les gusta mojarse. Sí, literal. ¿Saben qué me Ay, da a mí bonito. como dicen ñañaras? Poner ¿Qué? el pie ¿En dónde? descalzo en el zacate y peor si ¿Por está mojado, qué? no sé. Eso es terapéutico. Exacto, que el Terapéutico, grounding y no sí. sé qué. A ver, quítate los Uy, zapatos, a mí a me ver. da, a mí me da así cuando, ¿En bueno, yo estuve en un serio? colegio de monjas, a ver. entonces nos hacían, digamos, como ir a campamentos y así, entonces ciertas actividades que hacían Ajá. requería eso, chiquitos, yo sentía como Y que me cuando ahogaba. vas a la playa y lo pones sobre la arena, no A hay la arena problema. todo bien. Ay, qué sí, pero es interesante, como es al el zacate, zacate, ajá, mira zacate, vos. tierra y mojada y miren qué Qué complicado. interesante, Sí. ¿verdad? Sí. Y cómo uno no puede... Nos pusieron lluvia. ¿Tiene una Ay, sombrilla que me preste? Amiga, ahora sí, la hora de la baile, lluvia. baile bajo la lluvia, amiga, como dice la... Tome ahora sí me estoy foto. mojando. Dice Alex que va a hacer lo de la foto, tengan cuidado, tengan cuidado. Y yo aquí. Ay, chiquillos, vean, yo fui tan divertido, mi mamá no la pasó tan bien conmigo, la verdad, pero yo me di el gusto de hacerle así a los charcos, de meterme en las canoas, y yo asmático, ¿ok? De meterme en las canoas, ¿qué más? O sea, hacer cada burrada, la verdad, pero fui feliz. Pero es que Tus papás no nosotros- tanto, me imagino. Mis papás no. Exacto, Pero exacto. chiquillos, vean el problema de hoy. ¿Qué pasó? Un chiquito se moja y ya se va a morir. O Ah, no, sea, no, no, vea tampoco el nivel así, de sí. resiliencia de nosotros. Sí, sí, no, ¿verdad? tampoco así. Chiquillos, y aquí estamos. No nos pasó nada. Un poquito chuecos, pero aquí estamos. Sí, los chiquillos de ahora, ya, o sea, ven un cable, como despeladillo y ya quedan como gatos ahí. Nosotros agarrábamos el cable y todo y nos jalaba y no Qué pasaba miedo eso, nada. ¿verdad? O sea, Sí. nosotros sí, qué nivel de resiliencia. Ay, parece Sí, que sí, Katie sí. le South Park. Niños, no lo intenten en casa, No, estos por favor, consejos no son lo bajo hagan. su responsabilidad. Padres de Sí. familia, por Omitan. favor, omitan estos detalles. Gracias. Omitan todo lo que el éxito acaba de decir. Pero ¿qué les parece, compañeros, si hablamos de los temitas que vamos a tener hoy? Sí, porque tenemos buenos temas para que puedan compartir con nosotros en el programa. También saludamos a los que están en la radio, los que siguen allí, tal vez trasladándose de un punto a otro y conversando también de lo que tenemos para que ustedes puedan escribirnos al WhatsApp, que es el 7003-1234. Muy Así bien. es, a nosotros nos encanta que nos escriba. Escríbanos con toda confianza. Bueno, vamos a empezar hablando sobre el tinnitus, que es ese molesto sonido, zumbido constante que tenemos en el oído y que muchas veces sentimos que no se va a quitar nunca. Hoy un experto nos va a contar por qué pasa y si tiene tratamiento también. Y es que a veces esa molestia como que persiste, pero otras veces es como esporádico. Entonces hay que entender Pero es si andamos por agotador. ahí, ¿verdad? Eso sí, Claro eso que genera sí. mucha Así molestia. es. Así es, ¿qué más tenemos? Ah, no, tenemos temas buenísimos. ¿Qué Por más ejemplo, tenemos, Dani? ustedes se han puesto a pensar cómo esa dieta le puede ayudar a bajar de peso. Y algunos dicen, es que yo he probado de todo y no me ha funcionado. ¿Ustedes cuáles han usado?
Yo el ayuno intermitente y sí me... Bueno, Sí. vea, sí me No, no, amigo, funcionó. usted puede dar un anuncio y todo. Ah, no, sí, funciona. Lo que pasa es que les voy a ser sincero, Ajá. yo sí fui con un profesional, o sea, no fue que me puse a aguantar hambre por aguantar hambre. Claro, claro. De hecho, estábamos hablando en la mañana de que sí hago el ayuno intermitente, pero sí durante el día me mandaron a comer unas cositas también. Bueno, yo probé la keto y no me funcionó. La para keto, nada. yo no sé cómo hacen, pero a mí una vez me dio un dolor de cabeza que yo iba a empezar a matar gente. Pero si hago Con la ayuno, keto. si hago ayuno intermitente. Y ahora Ay, tengo sí. como un año. Bueno, No. pero vamos a hablar de ese tema para que se queden con nosotros. Aquí tendremos las opciones para que usted también Qué buen pueda tema. considerarlo. Y ¿Qué le más tengo tenemos? algo bonito, ¿Qué viera. pasó? No me acuerdo, pero creo que es este. Vea, les voy a decir. Vea, a todos ojalá y nos llegue la etapa para jubilarnos. Sin embargo, creemos que esta pueda que esté muy lejana y no es cierto. Envejecemos a diario, pero ¿cómo nos estamos preparando, amiga? Para, usted no. No, yo no. En serio, amiga, yo sí, yo todos los días me levanto y me veo más grande. yo no. Y no de estar Ni de los lados. ni de los lados. Entonces el tema es cómo prepararnos para esta etapa de la vida. Qué interesante, ¿verdad? También tenemos un tema bastante interesante ¿Cuál, y cuál? es cómo nos protege la ley sobre la violencia, pero ya como en términos virtuales. Todo esto creo que Algo que nosotros no vivimos, pero que las nuevas generaciones están enfrentando. Exacto, y no es tan fácil porque hay muchos tecnicismos y cosas, ¿verdad? O espacios ahí en blanco que pueden quedar. Entonces, bueno, un experto hoy nos va a contar todo sobre este tema. Ay, no, me parece genial. Y vea, hablando de temas de violencia, también una de las aristas de la violencia inicia en casa. Así Violencia es. doméstica. El tema es, ¿cuáles son esos elementos o esos ruidos Los que red flags. empiezan a levantar banderillas de que algo acá no está bien, hay que ver qué hacemos? Y a veces es mejor escapar por la vida de uno. Ajá, es mejor. ¿Cómo es que La dice el verdad. dicho? Aquí corrió. Más vale que aquí digan que aquí murió, no, que Que aquí aquí corrió, corrió, que no aquí ajá, murió. exacto. Y esa es desgraciadamente una realidad en nuestro país y hoy vamos a estar hablando de eso y cómo blindarnos, cómo empoderarnos y cómo tomar la decisión de amarse uno mismo, Así es. amarse uno primero. Así es. Y de esta forma comenzamos con este temazo que ya nos tiene preparado. Dani, adelante, compañero. Gracias, Lai. Bueno, el tema que todos compartimos es cómo bajar de peso y buscamos alternativas, en ocasiones las que son tradicionales o las que se están haciendo populares, pero ¿realmente funcionan? ¿Cómo logramos identificar aquellas que sean para nuestro beneficio y que logremos la meta de bajar de peso? Bueno, hoy nos acompaña el doctor Mario Carballo para que nos cuente desde su experiencia también y cómo logramos nosotros escoger aquella dieta que realmente sea beneficiosa. Doc, ¿cómo estás? Dani, un gusto de nuevo estar por acá y con un temazo, sin duda, porque, vamos a ver, yo no sé si para bien o para qué hay una percepción de que el concepto de bajar de peso gira alrededor de mi apariencia física, lo cual no está mal. Partamos de que no está mal. Porque parte de esa autoestima y de esa confianza que debemos de tener es cómo nos vemos, cómo nos sentimos, cómo damos esa, digamos, forma de transmitir mi personalidad también a través de mi presencia física. Entonces, cuando, pues, por supuesto, las personas ganan de peso y no están conformes con ciertas características físicas, pues corresponde alinearnos. Entonces, el tema es cómo lo hago. Esa es la palabra clave, el cómo, porque es la que nos lleva a diferentes tipos de formas de hacerlo y no todas son la mejor manera, sin duda. Entonces, tal vez vamos a empezar. Decime vos por dónde, porque hay mucho que hablar. Claro, ese es un tema que también nos pone a pensar, pero ¿qué te parece si también escuchamos algunas opiniones de cómo algunas personas recomendarían la dieta? Porque en esto hay de todo, hay también lo que se llama la sabiduría popular. Entonces, Me parece muy bien. escuchemos cuáles son algunas de esas que nos dijo la gente. Gracias. Yo he seguido una dieta ahí y he rebajado bastante, porque hay que dejar un poco del azúcar, las harinas no mucho y todo, comer muchas verduras. Cambié mi alimentación por productos naturales. En el mercado estoy comprando la manteca de cerdo, la sal marina y bajé la cantidad de carbohidratos que consumo en cada alimento. No sigo una como tal, pero sí por el que voy al gimnasio, digamos, hago ejercicio. Y mi mamá es la que me ayuda más que todo a hacer la dieta. ¿Qué tal? ¿Qué le parece, Doc? Eso fue un extracto, porque hay opiniones de opiniones.
Sí, sin duda es un tema regular, es un tema social, porque de nuevo el tema del físico se las trae no solo desde el punto de vista de esa moda que puede existir en cómo nos vemos, pero aquí el propósito como profesional de la salud es llevarlo hacia la salud. Ese es el tema. Y, ¿qué influye para escoger una dieta? Vamos a ver, lo primero que debemos de comprender para pasar al cómo es que hay 3 formas en las que van a interactuar esa posibilidad de pérdida de peso. ¿Okay? Fuera de lo obvio que es el tema de, digamos, de lo que yo aporto a nivel genético, de lo que puede haber tenido o no la participación de papá y mamá en esa mezcla de genes y todo lo que pues de generación en generación ha implicado, hay un elemento del entorno que hoy es realmente lo que nos interesa. A eso le llamamos, dicho sea de paso, epigenética, que es como el entorno va a manifestarse de una u otra forma para yo generar cambios. Entonces, ¿qué sucede? Una persona que sí puede haber familia de diabéticos, puede haber familia de sobrepeso y obesidad, puede haber familia de diferentes tipos de enfermedades crónico no transmisibles, como las cardiopatías, la hipertensión, las enfermedades mentales, la depresión, todo eso nos va a afectar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir? ¿Cuál va a ser ese cómo? ¿Cuáles son las 3 cosas que tenemos que comprender? La primera es que nosotros vamos a tener que generar un déficit calórico, un déficit de energía. Entonces, dentro de lo que yo consumo y dentro de lo que yo gasto, necesito buscar formas de disminuir el consumo de lo que estoy alimentándome diariamente, como aumentar el gasto. Ahora, no es exactamente así, Dani, porque hay un tema de metabolismo. Entonces, mi metabolismo, que es donde entran ya ciertas características propias de las emociones, también de ahora que hemos hablado de la microbiota, que es un tema pues regular, todo eso nos va a afectar y no funciona solamente en que, ok, cierro el pico, ¿verdad? Y dejo de comer y por ende voy a bajar de peso. Ya hablaremos del ayuno intermitente, que es una de las tendencias sin duda que la gente está seleccionando, pero que se las trae. Ahora bien, el segundo aspecto es si quito un grupo de alimentos. Entonces, si quito un grupo de alimentos, que estamos hablando, que puede ser, ahí lo mencionaron en la entrevista, el grupo de los carbohidratos, lo que llamamos las harinas, el arroz, el pan, la pasta, que la papa, etcétera. Por supuesto que ahí estoy haciendo una dieta como tal restrictiva y desde ese punto de vista puedo encontrar resultados. Ahí tenemos la dieta tipo keto o baja en carbohidratos, low carb en inglés, y básicamente al quitar ese grupo de alimentos pues vamos a tener un cambio metabólico de nuevo y va a haber una respuesta hacia la pérdida de peso. Es interesante porque en esto, Doc, cada cuerpo es diferente. Reacciona diferente aún a los alimentos que consumimos, aunque sean los mismos. Pero en este caso particular, ¿cómo puedo identificar si mi cuerpo está asimilando bien alguno de esos alimentos como para decir, voy a restringir o puedo seguir comiendo sin problema? Sí, la gente, por supuesto, quiere tener resultados rápidos, Dani. Ese es el problema. Cuando queremos hacer realmente un plan adecuado que pueda ser permanente y que cambie mi estilo de vida y genere resultados no solo claros, sino permanentes, la gente se aflige por la expectativa del cambio y que sea rápido. Pero nos damos cuenta que para llegar a tener un sobrepeso, una obesidad, transcurrió un tiempo importante, llámese meses, años, décadas en algunos casos, y no podemos pretender cambiarlo en meses. Y eso es lo que más está tentando con el tema de salud. El cuerpo tiene una historia de poder mantener ese tejido graso que es importante y que no vamos nosotros a perder. Incluso si nosotros viéramos aquí, que traemos algunas cositas, esto que tenemos acá es como decir, no sé si lo pueden ver de frente, vemos aquí como la pancita. Esto es como en la parte frontal. Exacto, esta es la grasa abdominal, la grasa abdominal, y después, no sé si lo ven así, hay una que es más clara y otra que es más amarilla. Ahí está, de este lado. Sí, Doc. perfecto, ahí se está viendo. Esa amarilla es la grasa visceral. Resulta que esa grasa visceral es la que está cercana a los órganos y es la que genera la enfermedad. Entonces, esa tiene una resistencia una vez que está en el organismo de no, digamos, eliminarse tan fácilmente. Entonces nosotros necesitamos una flexibilidad metabólica para que nuestro cuerpo pueda utilizar esas grasas
y poder nosotros perder de peso. Porque ¿qué es lo que comúnmente sucede cuando perdemos peso corporal? Que lo perdemos en agua y lo perdemos en masa muscular. Y eso, por supuesto, no es saludable. Entonces, la idea es que nosotros podamos mantener el músculo. Esto es simplemente para poder evidenciar que el músculo debe permanecer y lo que se tiene que ir es la grasa, tanto la abdominal como la visceral. La visceral es la que nos puede matar, es la que va a relacionarse con las diferentes enfermedades. Entonces, para poder realmente hacer eso, no solo tenemos que cambiar nuestra forma de alimentación, sino también nuestro estilo de vida con mayor actividad física, un mejor manejo de las emociones, del estrés, la ansiedad, sin duda, y de un mejor sueño. Ahora bien, Doc, en dietas disculpe puntuales, que le interrumpa, nada más quiero recordarle a la gente, para aprovechar el tiempo también, que tienen habilitado el WhatsApp, por si quieren hacer alguna consulta, el 7003-1234, y que también nos cuenten su experiencia haciendo alguna dieta y que el doc nos pueda orientar si por ahí vamos bien o más bien de este lado no podemos entrarle mucho porque puede generar daños. De hecho, esos son los temas también que la gente no toma en cuenta. ¿Cuáles son esos efectos secundarios que puede generar una dieta si no está recomendada por un profesional? sí, lo que sucede fuera de la parte de frustración y todo lo que requiere a nivel emocional de intentar algo y no lograrlo, que eso hace que la gente no quiera volverlo a intentar, fuera de esa parte, digamos, obvia, va a afectar también esa autoestima de no poder verse como uno quisiera. Y ahí es muy importante darle mensaje hacia, digamos, esa referencia de cambio, ¿no? O sea, ¿con quién es que yo me quiero, digamos, ubicar en ese objetivo? Porque si esa persona, claro, es una, vamos a ver, una persona que se dedica a eso, al deporte, un deportista de alto rendimiento, una persona que se dedica a cuidar su físico, no va a ser real. Ahora, a nivel de salud, Dani, tenemos órganos importantes que van a sufrir cuando tenemos excesos. El hígado es sin duda un órgano vital para todo lo que es la eliminación de toxinas, igual que los riñones. La parte digestiva, todo lo que es el colon, donde está de nuevo esa microbiota, antiguamente llamada flora intestinal. Esos microorganismos van a ser afectados, no van a tener ese balance y van a afectar nuestras emociones. Eso es lo que ahora sabemos en los últimos años. También vamos a aumentar ese tejido graso y aquí podemos ver las arterias y en esas arterias vemos cómo el ateroma, que es esta parte amarilla, va obstaculizando la arteria hasta que no puede pasar la sangre que tiene oxígeno y nutrientes. Doc, entonces sucede el infarto. Ahora que usted usa este ejemplo, me gustaría mostrar acá porque también es importante considerar algo. Conforme se va acumulando, esto tiene posibilidad de revertirse de alguna manera. Porque Claro que quizás sí. alguien Claro dice, que bueno, sí. voy a tomar una dieta para que en lugar de tener esta parte ya saturada, que más bien me vaya quedando la parte más limpia. Así es, y aquí Se tenemos puede. otro donde vemos también la arteria cortada y vemos cómo se va obstruyendo y cómo sucede el infarto a nivel del corazón. Dependiendo de dónde esté localizado esa obstrucción, va a ser el impacto de ese infarto. 1 de cada 3 infartos termina en una muerte por de infarto del miocardio. Que es ¿Qué al corazón. recomendarías, Doc, para Entonces, para hacer eso, esta nosotros limpieza? necesitamos, porque sé que el tiempo siempre se nos va yendo en el tema de las soluciones, y las soluciones es tener una alimentación basada en vegetales y en plantas. Eso es lo primero que tenemos que ver. Entonces, los platos que ustedes ven ahí o que se pueden observar, que los hemos traído en otras ocasiones, es cómo distribuir y tener una alimentación balanceada a través de todo lo que nos va a dar fibra, nos va a dar vitaminas, minerales, antioxidantes, que es para que ese metabolismo pueda responder adecuadamente. Entonces, una ensalada que pueda ser variada, no la típica de siempre, ¿verdad? Que nos aburre y que perfectamente hace que una persona no mantenga esa alimentación balanceada. Ahora, los otros grupos como las proteínas, que son las carnes, que puede estar el queso, que puede estar el huevo, porque esos son los que llamamos vegetarianos, que es una tendencia también al otro lado de las personas que solo consumen carnes, que entra dentro de lo que ya habíamos hablado de la keto. Tiene que ver un poco la porción o la proporción de lo que comemos. Por supuesto, la cantidad va a ser igual de importante como la selección, ¿verdad? Si yo selecciono, pero es saludable y me excedo, también voy a estar recibiendo demasiada energía que normalmente el cuerpo va a tener que guardar en tejido graso, ¿verdad? Que nosotros observábamos Doc, anteriormente. una pregunta que nos hacen acá es el tema de las meriendas. Algunos dicen que no hay que hacer meriendas, otros dicen
Sí, eso que, es un que sí tema. hay que hacerlo para mantener por lo menos el estómago tranquilo mientras llega la otra comida. ¿Qué tan cierto es eso? Vamos a ver, ese es un tema polémico porque cuando analizamos ahora el ayuno intermitente, que lo mencionaban ahora antes de entrar, que es una de las prácticas de ustedes o de las opciones que podemos tener, no se recomienda las meriendas porque lo que queremos, vamos a ver, pueden haber comidas dentro de una franja de tiempo corto, pero el problema es que cuando vos estás comiendo a cada rato no le estás dando un descanso digestivo a tu organismo para que él pueda desarrollar otras funciones metabólicas vitales y pueda entonces hacer un ajuste en cuanto a esa parte de la alimentación. Entonces, en las meriendas es muy importante entender qué tipo de merienda estoy haciendo. A veces una merienda puede ser una fruta, pero la fruta sola, tal vez en un jugo, como podemos ver acá, y lo que nos va a hacer es un impacto a nivel no solo de la glicemia, sino también a nivel de impacto del hígado. Muchos hígados grasos son a costa de jugos cargados en azúcar, cargado en fructuosa, que es el azúcar propia de la fruta, y la gente ahora tiene temor a comer frutas, pero claro, no es lo mismo un jugo que una fruta entera que tiene toda su fibra y todos los nutrientes. Entonces ahí es donde empieza a confundirse la gente. Lo importante de las meriendas es la calidad de la merienda y entender si realmente le hemos dado un espacio correcto en el tiempo del tiempo de comida anterior a esa merienda, porque como no le estamos dando mucho tiempo, terminamos impactando la digestión y afectando el reposo, que repito, esa energía la podemos utilizar para un montón de beneficios que normalmente se dan en la noche, Dani, cuando descansamos. Entonces ahí hay un cambio y una restitución celular que nos va a ayudar a poder mejorar nuestra salud. Entonces, este es un tema apasionante porque yo creo que todos han intentado. También hay un tema cuando transicionan de una a otra y también ese cambio. El efecto rebote. Exacto, el cuerpo lo va a recibir. Doc, ¿dónde pueden contactarte para recibir también este consejo que necesitamos hoy? Porque más de uno va a decir, yo necesito una dieta y ¿por dónde me voy? Sí, a ver, habemos muchos colegas que tenemos diferentes formas de trabajar esto. Lo importante es que la gente tenga clic y haga esa conexión. A mí me pueden contactar directamente a mi WhatsApp, el 89 20 21 91, 89 20 21 91. Ahí también me pueden buscar en Instagram o en Facebook con Mario Carballo y bueno, ahí me pueden hacer las consultas. Que por cierto, en tus redes estás también anunciando un taller gratuito sobre el tema de salud. Sí, sí, correcto. En Ser Salud Integral, ¿verdad? La pueden buscar en Instagram, Ser Salud Integral. Hay un taller una charla que abre hacia un taller que la idea es ofrecerlo en comunidades, ofrecerlo en diferentes empresas que tienen trabajo a nivel de bienestar, en las municipalidades, en todos los lugares organizados, escuelas, colegios, para poder dar este conocimiento amplio donde no solamente es alimentación, donde no es solamente hacer dieta, sino es captar un estilo de vida. Sin duda la alimentación va a ser vital, pero hay otros temas. Doc, muchas gracias. Dani, un placer, muchas gracias. Vamos a seguir conversando de estos temas y más, por supuesto, porque lo que queremos es darle herramientas a nuestra gente para que aproveche el día a día y de manera saludable. Lai, ¿qué nos compartís? Gracias Dani y gracias al doctor Mario por explicarnos tan detalladamente y darnos estos tips porque ojo, Alex y yo dijimos que hacíamos ayuno intermitente, pero habían ciertas cositas que nos hacía falta saber, así que muchas gracias por los tips y de un tema de salud pasamos a otro. Nos vamos para el sistema auditivo. ¿Ha escuchado hablar sobre el famoso tinnitus? Algunos lo definen como un zumbido, otros como un pitito que es constante en un oído o en ambos, pero que definitivamente afecta nuestra calidad de vida, nuestro sueño y muchas veces nuestra paz. Pero creo que muy pocas personas logran saber o entender por qué sucede. Hoy tenemos al súper experto en el tema, el doctor Juan Carlos Olmo, quien nos va a hablar paso a paso y con detalle de qué se trata el tinnitus. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Lai. Yo encantado aquí de estar con esta presentación. Gracias por venir hoy porque, o sea, este es un tema muy importante y también sé que cuidado y no es su tema favorito. Yo creo que está entre mis favoritos definitivamente. Doctor, ¿qué es exactamente el tinnitus? Porque sabemos que le pasa a millones de personas en el mundo. Exactamente, se estima que más o menos el 10% de la población mundial
sufre de ruido en los oídos o zumbido en los oídos. El tinnitus es la percepción o la escucha de un ruido en los oídos o en la cabeza, sin que exista ninguna fuente externa conocida. Ok. ¿A qué se puede deber, doctor? Bueno, en la mayoría de los casos se debe a la pérdida de audición. Ok, está relacionada directamente. Directa e íntimamente relacionado con la pérdida de audición, el estrés, la ansiedad y la depresión. ¿Por qué con la depresión, doctor? Bueno, resulta que en los últimos años, antes se creía que el tinnitus estaba originado en el oído. Ajá. Pero realmente el tinnitus está generado en la corteza cerebral. Ok. Es un exceso de trabajo que hace nuestro cerebro para reponer la falta de audición, por ejemplo. Pero también cuando estamos estresados o tensos, esto puede provocar que el cerebro genere ese exceso de actividad. Y entonces eso va a ser percibido por la persona, como lo describías muy bien, como zumbido, pitido, como una corriente eléctrica, un tele de los viejos que sonaba feo, cosas así. Voy a aprovechar para, ya que lo tenemos acá, poder decirles que nos pueden escribir al 7003-1234 y aquí en vivo le vamos a dar la respuesta del doctor con relación a este tema en específico y que creo que es tan importante. Doctor, ¿por qué empieza a darnos o a sentir eso, o empezamos a sentirlo después de que estamos expuestos a un lugar donde hay un sonido muy alto, como un concierto, como una disco? ¿Por qué pasa que luego nos vamos y sentimos durante un buen rato ese zumbido? Esa es una muy buena pregunta. El 100% de las personas ha sentido alguna vez un zumbidito que se le queda, especialmente cuando vamos después de ir a un bar, a un concierto o exponernos al ruido en el trabajo. Y resulta que es que las células del oído interno que están aquí en el caracolito del oído, que no sé si podemos... Claro que sí, de una vez, porque esta oreja a mí me encanta. Esta nos ayuda muchísimo siempre. Esta orejita tiene un órgano, el órgano que se llama el oído interno y que se encarga del equilibrio y de la audición. En el caracolito que se encarga de la audición hay unas células y esas células se cansan cuando uno las exige demasiado, por ejemplo si vamos a un concierto o si usamos armas de fuego, ellas se fatigan. Y entonces cuando ellas se fatigan dejan de enviarle señal al cerebro y el cerebro decide generar una señal compensando. Lo que pasa es que con las horas de descanso, ya después cuando uno se va a la casa, está en silencio, duerme, las celulitas se regeneran, se reponen de su estrés y vuelven a generar señal y el cerebro ya se calma. Pero si nosotros no nos cuidamos del ruido y vamos a exponernos continuamente a ese estrés auditivo, lo que va a terminar pasando es que las células se van a morir. Y si ellas se mueren, no se pueden reponer. Y ahí es donde ya viene la pérdida auditiva y el tinnitus permanente o crónico. Qué interesante, doctor. Doctor, y bueno, usted que tiene tanta experiencia en el tema, ¿podemos decir que el tinnitus usualmente empieza a una edad promedio? En nuestras investigaciones acá en Costa Rica, en cientos y cientos de pacientes costarricenses con tinnitus, hemos identificado que más o menos de los 35 años en adelante, pero que es más común en personas de 55 en adelante. No me hubiera imaginado que tan antes, doctor. Sí, la literatura dice que 65 y más, pero viera usted que nosotros hemos identificado que lo que está pasando es que hay mucho estrés en personas con, digamos, adultos jóvenes. Y el estrés se suma a la exposición al ruido y eso nos da tinnitus. Doctor, si yo empiezo a sentir ese famoso zumbido, ¿cuánto es el tiempo que tiene que pasar para que yo diga, ah, no, esto ya a mí no se me quitó, ya sí tengo que ir a ver a un especialista? O, digamos, como para tampoco alarmar a la población, ¿verdad? De que si lo siente vaya ya, pero ¿cuándo sería prudente ya ir a visitar a un experto? Vieras que esa pregunta es importantísima porque hay muchas personas que esperan mucho tiempo, piensan, ah, se me va a ir y se quedan un año. Lo que es recomendado es que la persona, si tiene más de 2 días o una semana de escuchar ese sonido, mejor acuda a consulta médica para revisar que no haya una causa física, una enfermedad que esté ocurriendo en el oído o haciendo una audiometría podamos detectar una pérdida de audición que ha iniciado y que tengamos que actuar rápidamente para evitar que el tinnitus se vuelva crónico. Ok, entonces no habría como una prueba exacta
como para definir un estado de tinnitus, sino más bien sería una prueba que sería para definir el nivel de pérdida de audición. Exacto. Porque es probable que estén conectados. Definitivamente están conectados. Okay. 9 de cada 10 personas que consultan por tinnitus tienen pérdida auditiva de algún grado. Wow. Pérdidas auditivas importantes o incluso muy ligeras. Pero eso provoca la falta de señal al cerebro y entonces el cerebro empieza a compensar. Así que definitivamente la primera cosa que tenemos que hacer ante un tinnitus es hacernos una audiometría, que es un examen para ver cómo estamos escuchando. ¿Nos podría explicar un poquito en qué consiste esa audiometría? Correcto. La audiometría se hace en un cuartito silente, como el que usan en la radio, en la televisión para... ¿verdad? Como aislado. Como aisladito. Ajá. Y ahí se pasa a la persona y se le colocan unos auriculares parecidos a estos de aquí y se le pide que levante la manita cada vez que escucha un tono o un pitito. Y se le pasan diferentes tonos de diferente frecuencia y la persona va levantando. Y ahí vamos midiendo, primero empezamos fuertecito y luego vamos bajando hasta el mínimo que la persona escuche. Y así es como podemos determinar el grado de audición y si es, digamos, capaz de escuchar tonos graves, medios y agudos. ¿Ese es exactamente los audífonos que se necesitan? Son muy parecidos a estos, son parecidos, sí. ¿Los trajo para algo? Los traje porque este es uno de los tratamientos para tinnitus. Ahorita vamos a hablar de ellos, ¿no? Sí, porque tenemos que hablar de los tratamientos. Tenemos que hablar. Una vez que el paciente llega, porque creo que también es importante que el paciente no se sienta solo, o sea, que sienta que hay un experto que lo puede acompañar en este proceso, porque me imagino que, como decíamos, que el tinnitus puede ser causado por depresión. Un tinnitus de mucho tiempo puede causar, más bien, o puede llevar a un paciente tal vez a depresión, ¿verdad? De sentir como esa impotencia de que esa situación no se calma. Así es, lo que nosotros llamamos trastorno de tinnitus. Es una condición en donde la persona se ve muy afectada en su calidad de vida, porque esa persona tiene dificultad para dormir o directamente insomnio. Claro. Y esa persona también tiene dificultad en las relaciones sociales y para escuchar porque está interrumpida su comunicación. Es verdad. Y eso crea un estado emocional de ansiedad, de estrés, irritabilidad, que lleva a una disminución de su calidad de vida. Entonces ya la persona no quiere salir, no quiere disfrutar, no quiere trabajar y se nos deprime definitivamente. Sí, incluso no puede rendir dentro de su vida cotidiana, digamos, ¿verdad? Ni laboral ni socialmente. Y es muy importante y te agradezco la oportunidad porque lo que nosotros queremos decirle a la población es que el tinnitus sí se puede tratar, es un síntoma 100% tratable. Anda por ahí el run de que no tiene cura, que no hay nada que hacer. Esas son afirmaciones catastróficas que refuerzan el estrés de la persona. Imagínense que yo le diga a usted, mire, lo que usted tiene es incurable, váyase para su casa y aprenda a vivir con eso. Sí, no, es una condena a cadena perpetua de sufrimiento. Entonces la persona se pone muy ansiosa, muy nerviosa y eso aumenta el tinnitus. Claro. Doctor, ¿nos puede explicar? Porque ya quiero saber ahora cuáles son los posibles tratamientos que se le puede dar a un paciente. Claro que sí, hay muchos. El primero se llama terapia sonora. Luego hay otro que se llama terapia conductual, que eso lo hacemos en combinación con los psicólogos. Luego está el tratamiento médico si la persona tiene una enfermedad que subyace, ¿verdad? Por ejemplo, una infección, un tapón de cera. Entonces ahí entra el otorrinolaringólogo, el médico general, el médico familiar. Esos son algunos de los tratamientos. Luego tenemos lo que se llama la neuromodulación bimodal, que es la que vamos a mostrar ahora con esto, que eso utiliza sonido y energía electromagnética. Entonces hay diferentes opciones para ayudar a la persona a salir de su crisis. Y si es un caso de pérdida de audición combinado con tinnitus, entonces corregir la pérdida auditiva con audífonos nos puede ayudar. En este caso, por ejemplo, como los que hablábamos el otro día. Sí, que con eso el doctor me sorprendió. Fue como un truco de magia. Se coloca detrás de la orejita. Es imperceptible. Es imperceptible y con estos aparatitos nosotros corregimos la pérdida de audición y al cerebro al empezar a recibir señal, lo que pasa es que se regula, se tranquiliza y baja el estrés, baja la ansiedad, baja la dificultad de comunicación y baja el tinnitus. Ahora, doctor, aprovechando que tiene ese audífono en cámara, no sé si se lo puede poner porque yo creo que es muy importante compartirles que, por supuesto, la tecnología avanza muchísimo y los audífonos que se usan hoy en día son básicamente imperceptibles. O sea, yo tuve al doctor 15 minutos enfrente mío la vez pasada y yo ni siquiera llegué a notar que el doctor tenía un audífono puesto.
O sea, es completamente imperceptible. A veces dicen como nuestros familiares, ¿verdad? No, yo estoy bien, yo no necesito ponerme un audífono, yo escucho perfecto, cuando evidentemente sabemos que sí hay algo de fondo, que no nos escuchan bien, pero hay mucho tabú en cuanto a yo no quiero que la gente sepa que yo ando en audífono. Vieras que yo siempre le digo a mis pacientes, se nota más la sordera que el audífono. Porque la persona que no oye bien está, ¿cómo? ¿Qué me dijo? Y hasta los demás se irritan porque tienen que estar repitiendo, levantando la voz y todo eso es un problema grande de comunicación. En cambio, cuando la persona se coloca el audífono no se le ve, no afecta su estética y ya escucha mejor, entonces ya nadie se da cuenta. Muchas veces entra mi paciente al consultorio y yo no sé si trae puesto el audífono porque no se lo veo. Qué interesante esto, porque de verdad que muchas veces tenemos que hacer recurso de lo que tenemos. Así o sea, de la tecnología que hay a la disposición. Totalmente. ¿Verdad? Y no tener que estar como viviendo como a medias, ¿verdad? Sí, el impacto de la pérdida auditiva en la calidad de vida es muy importante porque te limita en la comunicación con las demás personas, te aleja de los demás. Y el tinnitus también, de hecho la causa número 1 de consulta en audiología es el tinnitus, no es la pérdida de audición. Y muchas veces mis pacientes me dicen, vea, yo lo que necesito es que usted me ayude a quitarme este ruido. Ajá. A mí no me importa no escuchar bien. Ajá. Yo prefiero que usted me quite el ruido. Y yo le digo, vea, vamos a hacer una cosa, vamos a quitar los dos, ¿qué le parece? Ajá, claro. Y fantástico, y sin afectar su estética. Y la persona feliz. Doctor, aquí me preguntan que si tiene alguna relación con el tinnitus, la presión alta o el azúcar. Bueno, vea, nosotros hemos identificado que esa relación no existe así directamente. Lo que pasa es que las personas que son hipertensas se ponen nerviosas porque tienen miedo que les dé un ataque. Claro. ¿Verdad? Entonces, el estrés aumenta la percepción del tinnitus. Claro. Así que indirectamente sí, directamente no. Claro. Doctor, ahora que hablamos un poco acerca del estrés, ¿verdad? ¿De qué forma podemos tratar un poco? Ahí era donde usted nos decía lo del psicólogo, porque si el estrés nos afecta directamente, hay que hacer algo con ese estrés. Definitivamente, cuando yo tengo un paciente con tinnitus, trabajo de la mano con los psicólogos. Trabajamos una cosa que se llama terapia cognitivo-conductual para acúfenos o tinnitus. Eso lo que consiste en que el especialista en psicología lo que hace es una lista de las conductas, pensamientos y hábitos que el paciente tiene y que lo que hacen es reforzar el tinnitus. Claro. Ajá. Por ejemplo, la persona se aísla, entonces está en silencio y en silencio contrasta más el tinnitus porque no hay nada para que haga, digamos, en sombra. Entonces se trabaja la parte psicológica para que la persona vuelva a sus actividades, haga vida normal y eso baja el estrés, mejora la comunicación y la persona también percibe menos el tinnitus. Doctor, cuando una persona tiene tinnitus, obviamente cada persona puede percibirlo diferente, pero siempre es como en un mismo nivel o hay algunos que pueden escuchar ese zumbido mucho más alto que otras. Qué buena pregunta. Nosotros hicimos una investigación con 378 personas que tienen tinnitus en Costa Rica y les preguntamos, ¿aumenta el tinnitus cuando está estresado? Y el 90% dice que sí. ¿Qué quiere decir? Que no es una percepción constante, sino que cuando la persona está estresada, ansiosa o deprimida, el tinnitus tiene esa percepción de aumento exponencial, o sea, a un nivel que la persona se descompensa emocionalmente. Claro. Doctor, ya para cerrar, porque este tema, o sea, yo creo que merece parte 2, pero ya para cerrar, ¿qué recomendación le podría dar a las personas que saben, que sienten ese famoso zumbido y no han querido ir a revisarse? Definitivamente a esas personas les pido que por favor vayan a hacerse una audiometría, que consulten con un audiólogo que tenga experiencia demostrada en el manejo de ruidos en los oídos, porque hay soluciones, hay tratamiento y se puede mejorar la calidad de vida. Ay, doctor, de verdad, qué tema más bonito. Muchísimas gracias. ¿Cómo podemos encontrarlo en redes sociales? Bueno, pues nada más digitando por ahí en googlear, ¿verdad? Doctor Juan Carlos Olmo o darle directamente Doctor Tinnitus Costa Rica y ahí aparece. Ahí está la solución. Gracias, Doc, por haber venido y nos vemos pronto con otro tema de estos tan interesante. Muchas gracias. Gracias, Lai. Bueno, nos vamos con Dani, que tiene mucho más. Así es, Lai. Vamos a hacer una pausa, pero antes quería recordarles uno de nuestros temas para que usted se quede aquí pendiente.
¿Qué pasa cuando usted está en algún momento con alguna discusión que genera violencia, que le está generando reacciones en las plataformas digitales? Así como lo escucha, vamos a hablar de esa violencia digital y cómo la ley me protege. Pero para tratar un tema legal, por supuesto, tenemos con nosotros acá al abogado que nos acompaña, Fabián Silva, quien está aquí también listo para compartir este tema con nosotros. Así que quédese allí, no se desconecte, que esto es Extra TV y ya le traemos nuestro tema en Llegó la Hora. Bienvenido, licenciado. Hay un tema que está atacando nuestras plataformas digitales y es la violencia en la que se expresan algunas personas, pero no solo eso, sino también las acciones que se están dando en perjuicio de menores de edad, de aquellas personas que son vulnerables porque no tienen un dominio de la tecnología, o bien en situaciones donde se compromete la dignidad de la persona. Y esto es lo que queremos conversar hoy. ¿Cómo nos protege la ley ante la violencia digital? Y por eso queremos que usted se quede con nosotros, además de que pueda hacer sus consultas por medio del WhatsApp 70031234. Y en nuestro programa tenemos de invitado al abogado constitucionalista, quien nos acompaña hoy, Fabián Silva, para tratar este tema y orientarnos. Si bien es cierto, podemos protegernos de alguna manera con la legislación. Bienvenido nuevamente, porque... Muchas gracias. Bienvenida ya, pero ya oficial, ya con la entrevista. Un gran gusto siempre estar en este gran programa, don Dani. Y sí, la temática es una temática de interés, creo yo, nacional y mundial. En un mundo tan acelerado, en un mundo tan estresado, pareciera ser que la violencia es el pan nuestro de cada día. Pareciera ser que esa violencia en un mundo tecnificado, en un mundo digitalizado, empieza ya a introducirse en estos medios tecnológicos para poder desdeñar o para poder demeritar la imagen de una persona y atenta por consiguiente con derechos fundamentales como es el derecho a la imagen, como el derecho que tenemos todos a la reputación, como tenemos el derecho a nuestra propia privacidad y la integridad psíquica, física y emocional. Y que justamente los agresores que utilizan estos medios de la forma más cobarde, porque muchas veces estas personas se refugian en el anonimato, creando perfiles falsos, creando plataformas falsas, sirviéndose de la tecnología para poder evadir la responsabilidad penal. Frente a un problema que también dentro de nuestro territorio tenemos, y es que nuestra legislación no ha logrado permear en esta situación social y ha logrado dar un resultado efectivo que permita por consiguiente evitar que tengamos cada día más un abrumador número de personas víctimas de esta violencia digital. Entonces, insultos colectivos, agresiones verbales, imágenes que suplantan la identidad de una persona y que por consiguiente esta persona la ponen a hacer a través de inteligencia artificial actos que nunca ha hecho o dicho cosas que nunca ha expresado, pues efectivamente van a atentar contra su reputación, contra su decoro y por supuesto contra su buen nombre. Frente a esta situación, nuestra legislación penal ha tenido algunas reformas que le permiten por consiguiente una protección especial a los grupos que son más vulnerables. En estos casos, por ejemplo, los niños o menores de edad que criminales se aprovechan de la red para poder entablar conversaciones con estas personas menores de edad y empezar a elevar el tono a un contenido de orden sexual. Inclusive van más allá y tratan de establecer algún tipo de contacto o comunicación ya física que pone en serio riesgo a estas personas. Entonces nuestra legislación sí ha reformado nuestro Código Penal, especialmente el artículo 167 bis, que le da una protección especial no solo al menor, sino que aumenta los años de cárcel a estas personas. ¿Cómo? Estableciendo la figura, estableciendo el tipo penal en donde se sanciona cualquier tipo de contacto que usted tenga con un menor de edad, y ese contacto a través de una red social, a través de un medio tecnológico, una plataforma, efectivamente va a ir usted a la cárcel si se logra demostrar. Y también si va a tener una agravante, va a tener mayor pena de cárcel aquella persona que tiene un contacto ya directo con este menor de edad.
Pero de igual manera, nuestra legislación no logra prever algunas circunstancias como lo son el anonimato, como lo son aquellos perfiles falsos que usted crea y que por consiguiente se sirve de base para poder difundir o propalar cualquier tipo de especie calumniosa, de especie injuriosa. Y por consiguiente creo que hemos quedado muy limitada nuestra legislación porque creo que debe darse una reforma en donde las plataformas también puedan colaborar con ello, endosando algún grado de responsabilidad indirecta a una plataforma que, por ejemplo, no desarrolle métodos modernos de protección. Por ejemplo, que se establezcan filtros que permita que se excluya cualquier tipo de palabra, cualquier tipo de epíteto, cualquier tipo de insulto que pueda degradar a una persona y por consiguiente entonces las plataformas puedan ser una base de discusión elevada o una base de diversión, no lo que muchas veces se convierte hoy por hoy que las plataformas es una base suficiente para agredir a personas, para denigrar el decoro de estas personas. Don Fabián, vamos a recordar el WhatsApp, el 7003-1234, para que puedan escribirnos sus consultas o si han tenido alguna situación particular. Ahora que usted mencionaba eso, es importante entonces recalcar que los menores de edad siempre van a estar protegidos, aún en estos temas digitales. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de violencia en cuanto a las conductas de ataques, de humillación o tal vez de burla, también de palabras que están agrediendo la dignidad de una persona, que sea adulta ya? Bueno, yo creo que aquí lo importante es dar seguimiento a quién es la persona que emite la agresión, que emite la falta. ¿Cómo? Grabando no solo los mensajes, tomando fotografías de los mensajes que pueden estar suscitándose, desencadenándose en esto, porque ahí es la prueba material que nosotros como abogados requerimos para poder interponer o para poder ayudar en la interposición de una denuncia penal. De una denuncia penal por tipos como podría ser el denigrar mi imagen, el poder injuriar, el poder difamar, el poder calumniar, o sea, el poder en general decir cosas que son totalmente falsos o inclusive también el poder lanzar insultos y esa agresión pues también va a tener la sanción correspondiente. Pero nosotros tenemos que ser también objetivos y es medir qué grado de eficacia o eficiencia puede tener nuestro poder judicial o nuestro sistema judicial para poder enfrentar las múltiples denuncias que con respecto a esto se están dando. Entonces muchas veces las víctimas se ven limitadas a que todas aquellas falsedades o todos aquellos insultos que se están lanzando a través de una red, pues ellos tengan que desmentir diciendo que lo que se está diciendo es falso, más sin embargo el daño ya fue provocado. Don Fabián, en el caso de algún video o algo que se difunda, si otra persona lo comparte, ¿puede también verse afectado en el sentido de ser acusado de un tipo de violencia? Yo creo que hay una responsabilidad, a pesar de que usted no haya hecho el video, usted está tomando un video en donde se está vulnerando su privacidad. Y a la hora de vulnerar la privacidad de aquella persona, la intimidad de aquella persona, si usted lo está proyectando, tiene que tener una responsabilidad indirecta y que por consiguiente la ley tiene que alcanzarlo con algún tipo de responsabilidad, no solo penal, sino recuerden, todas aquellas personas que están sentadas en el banquillo de los acusados porque han cometido un delito, pues van a tener la obligación que resarcir económicamente todos aquellos daños que se están causando. Y cuando estamos hablando en materia penal, hay una acción civil que es la que se encarga de indemnizar a todas aquellas víctimas de este tipo de delitos o este tipo de agresión. Yo creo que hay que crear también un espacio de conciencia o discusión nacional más profunda que nos permita pues, generar leyes que sean más actualizadas, más remozadas, que puedan tener en consideración todos aquellos aspectos tecnológicos que no están siendo considerados por parte de nuestros legisladores, darle las armas necesarias a nivel de recursos económicos, a nivel de personal capacitado a nuestro Poder Judicial para que el Ministerio Público tenga cuerpos especializados que puedan perseguir aquello. Y tercero, no menos importante, es una cultura a nivel nacional para poder propiciar una cultura de no agresión, de respeto, todo aquello que se ha perdido en nuestro país en virtud de una serie de desvalores que parecieran ser que hoy están siendo
poniendo en práctica en virtud de muchos factores, factores de orden económico, sociales, políticos, que desencadenan, quieras o no, en el ciudadano mayor nivel de agresión, mayor nivel de compulsión, mayor nivel de generar una actitud propia, personal, característica de agredir, de difundir, de chotear al otro, lejos del respeto que debe prevalecer en una sociedad civilizada. Bueno, justamente se difundió un video de una mujer que estaba haciendo una prueba de manejo y ella al fallar, obviamente por un tema, me imagino que de temor, de los nervios que esto genera, pues chocó el vehículo y generó reacciones en redes sociales. Vamos a analizar un poquito de este caso para seguir conversando del tema. Los grados de violencia que tenemos en nuestra sociedad son nuestras redes sociales, son los comentarios que nosotros veamos plasmados en estas redes sociales, y cuando usted tiene ofensas, cuando tiene humillaciones, cuando tiene mentiras, cuando tiene calumnias, cuando tiene injurias, nos está dando una radiografía de lo que está pasando en nuestro país y que tenemos que cambiar. Y ustedes, los medios de comunicación, tienen un papel fundamental. Bueno, estamos empezando bien, estamos diciéndole a todas aquellas personas que son víctimas de estos actos que no se queden calladas, que no se queden quietas ni cruzadas de brazos, sino actúen, denuncien. A pesar de que esté colapsado nuestro Poder Judicial, alguno de esos casos le van a dar curso y vamos a tener a la persona responsable cumpliendo con una pena de orden penal. Excelente. Don Fabián, muchísimas gracias. Algunas de las preguntas que nos llegaron al WhatsApp las respondió prácticamente con los comentarios que hizo, pero sí nos gustaría dar su contacto para que también lo puedan localizar. Muchas gracias. En WhatsApp, el 8707-3015. ¿Otra vez? 8707-3015. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Dani, a todos ustedes. Que pasen muy bien. Gran responsabilidad tenemos todos para que esto se erradique, y no necesariamente con un espacio en donde lo hagamos de manera pública. Empieza en los espacios pequeñitos, donde nos prestamos a que la violencia aumente en diferentes categorías. Alex, ¿vos nos querés contar algo? Así es, Dani. ¿Qué tanto sabe usted sobre estimulación temprana? ¿Cómo ayudar a otros, incluso a los más pequeñitos de casa? Hay pequeñas cosas que pueden marcar la diferencia y esta es la nota que queremos compartir. Veamos. Un abrazo, compañeros, gracias por estar acá. Llegó la hora de conocer un poco más sobre el Centro Educativo Huellitas, donde estoy ubicado, precisamente con un tema que tiene mucho que ver con los padres y madres de familia de esos chiquitines que están dando sus primeros pasos en la vida. Conmigo está Daniela Rodríguez, que es su directora. Dani, qué gusto saludarte. Estamos muy felices de estar acá, Extra TV y Extra Radio, el día de hoy en el Centro Huellitas. Buenas tardes, Cris. Bueno, bienvenidos al Centro Infantil Huellitas. Hoy nos encontramos en una de las aulas de los chicos de caminadores, como les decimos nosotros, ¿verdad? Son los chicos que tienen aproximadamente 3 años, 4 años. Depende mucho de su desarrollo, ¿verdad? Como tal. Ahorita se encuentran en la sesión de lo que es estimulación musical. El que vemos por ahí, bueno, son Eren, Sophie y Samuel. Saluden, chicos. Hola. Ahí están los chicos disfrutando de su clase también en este momento con la niña. Dani, hay un tema súper importante y hablemos de la sobreestimulación temprana en los pequeñitos, y también todo lo que está alrededor de esta aula tiene muchísimo que ver para la educación de estos pequeños. Sí, bueno, en realidad el tema de sobreestimular es algo que se puede ver tanto en instituciones como en casa, ¿verdad? La sobreestimulación como tal lo que hace es sobrecargar muchas veces al niño, y esto lo que ocasiona muchas veces que sean chicos que tengan como un bloqueo, ¿verdad? A veces tenemos niños también que tienen como ciertas crisis a nivel emocional, por así decirlo, y es porque están sobrecargados o saturados, ¿verdad? Tenemos espacios donde muchas veces los colores, por ejemplo, ¿verdad? Usted entra a un centro y está lleno todo de, no sé, color azul, amarillo, verde, saturado, paredes llenas de información, muchas veces de números, colores, este tipo de cosas, ¿verdad? Si vemos acá las paredes y demás, tienen colores sumamente claros, neutrales. Tratamos de que todo sea como que no haya como esa sobrecarga, ¿verdad?, en los chicos. Y no solamente pasa a nivel visual, ¿verdad? Muchas veces los saturamos durante el día con muchas actividades, dependiendo de la edad de los chicos, edades para las que no están hasta ni siquiera preparados, ¿verdad? Entonces, en realidad, la sobreestimulación tiene muchas
consecuencias, y parte de esas consecuencias que tienen es, por ejemplo, que hay un exceso de cortisol. Entonces, esto nos puede llegar a cambiar la parte de lo que es hasta los genes del chico, ¿verdad? La epigenética nos dice que los espacios o lo que rodea a los niños como tal, muchas veces va a influir en estos cambios. Entonces, en realidad afecta a todo, desde el sistema nervioso central, la parte cognitiva, la atención. La idea es que no se dé esto, ¿verdad? Que no se sobreestimule tanto en los centros como en casa como tal. Hay un tema súper importante al que hay que ponerle bastante cuidado, Daniela, y es precisamente las pantallas, ¿verdad? Vemos chicos utilizando tablets todos los días, los teléfonos celulares. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Bueno, como tal las pantallas es parte de este tema de sobreestimular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente todo contacto con pantalla lo que hace en el cerebro del niño es aumentar y dar como un exceso de dopamina en los chicos. Entonces, al final volvemos a caer en lo mismo, ¿verdad? Las pantallas lo que hacen es sobreestimular a los chicos y van a traer siempre muchas consecuencias. Por ejemplo, actualmente se habla sobre el hecho de que hay a nivel de lenguaje como un tipo de pandemia, por así decirlo, ¿verdad? Que es una pandemia a nivel mundial prácticamente, donde los chicos tienen un retraso en el lenguaje. Y se ha visto con diferentes estudios que esto es debido al exceso, digamos, de pantallas de niños que son expuestos desde muy bebés, ¿verdad? Claro. Hay chicos que en serio desde bebés los papás les ponen las pantallas al frente. Entonces, en realidad sí tiene muchas consecuencias, ¿verdad? Y es parte de toda esta sobreestimulación que estamos viviendo. Voy a saludar aquí, nada más déjenme agacharme para ponerme a la altura de Eden, que es un niño que está aquí con nosotros. Venga por aquí, Eden, para saludarte. Hola, ¿cómo estás? Ah, ¿le dio miedo a la cámara? ¿Cómo se llama? A ver, le dio vergüenza, ¿no? Aquí, ¿cómo se llama? Vamos a ver. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es tu nombre, vida? ¿Cuántos años tenés? 2 años. Y aquí está la niña. ¿Qué estamos practicando acá, niña? Estamos en una clase de estimulación musical, enseñándole a los chicos cómo podemos desarrollarnos aquí. Ya se le quitó la vergüenza, Eddie. Bueno, Dani, cuéntame un poquito dónde están ubicados y la información también del centro educativo para que más gente pueda conocerles y felicitarles por el trabajo que ustedes siempre realizan. Muchas gracias. Bueno, estamos ubicados en la Ribera de Belén, 50 metros norte del Super Marcela. Ya tenemos aproximadamente 8 años de estar aquí en Belén. Y bueno, en realidad una de las ventajas que tenemos es que todas las teachers están certificadas en la parte de lo que es estimulación temprana y desarrollo infantil, que es parte de esa importancia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ocupamos que los chicos no sean sobreestimulados. Y la única manera de hacer esto es que las personas que están a cargo de ellos conozcan todo lo que es el desarrollo, ¿verdad?, del niño, el neurodesarrollo como tal. Dani, para cerrar, 3 consecuencias que deja la sobreestimulación para regresar al set de Llegó la Hora. Altera lo que es el sistema nervioso central, nos da un exceso de cortisol y la parte emocional de los chicos también se ve bloqueada, ¿verdad? Por supuesto. Dani, muchas gracias, de verdad encantado de tenerles acá. A ustedes las gracias, de verdad, por acompañarnos. Bueno, compañeros, es súper importante el tener también presente todo el tema de sobreestimulación para nuestros niños, saberlo sobrellevar con especialistas como Daniela Rodríguez, que nos ha atendido esta oportunidad. Voy a regresar hasta el set de Llegó la Hora, mientras aquí nos vamos a quedar tocando aquí las claves, ¿verdad?, para regresar al estudio de Llegó la Hora con más información. Ustedes siguen con más allá en el estudio principal. ¡Ey! Nos encantó, ¿verdad? Bueno, a veces nos pasa como que nos vemos en... Esa Salud, es nuestra compañera amiga. que estornudó. Salud, Dani. Eso no es, más bien que en salud no se den cuenta porque nos vienen a cerrar la presa. Nos cierran el chinamocino. No. Amiguita, consulta. Hablando de todo un poco, ¿vos has ido al nutricionista alguna vez? Sí, alguna vez. Sí. ¿Y qué? ¿Cuál ha sido tu experiencia, digamos? Yo creo que es un camino que hay que recorrer, pero sí creo, eso fue como hace tiempillo ya. De hecho, ha sido la única vez que llegué como a mi peso ideal. Ah, ¿en serio? Pero, yo nunca he tenido pasado flaco. No. Pero amiga, a ver, ve qué interesante, porque es un tema también como de compromiso. No, totalmente. Yo creo que es totalmente de compromiso. Y rudo, además, porque es como romper esquemas, como tomar las herramientas, como empoderarme de ellas. Y conciencia. Conciencia, exacto. A ver, porque ir al nutricionista no va a hacer que yo baje de peso, o sea, es que no me funciona, ¿verdad? Te voy a contar. Yo fui una vez a un nutricionista, bueno, he ido varias veces, pero la vez que a mí me funcionó fue cuando yo tomé conciencia de que ir al nutricionista no iba a hacer cambiar mis hábitos. O sea, de que
de que el nutricionista me diera, literal, yo no lo hacía a vos, pero a mí me daban las dietas impresas. O sea, eso a mí no me funcionó hasta el día en que yo entendí mi cuerpo y cómo mi cuerpo procesaba lo que me comía. Yo descubrí que yo soy lo que como. Por ejemplo, vos. Vea, yo creo que a partir de ese momento, yo como que dije, bueno, ya estoy en mi peso, ya, ok. Y luego fue como, bueno, chao. Y plup, 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 el efecto palomita. Entonces, justamente, hoy invitamos a nuestra gran amiga y experta, la doctora Nadia Bustamante, que me encanta. No era que no la íbamos a presentar como creía la realizadora. Es que queríamos empezar hablando desde nuestros zapatos, porque hablar de esto es todo un tema. Es todo un tema y muchas veces genera mucho tabú y todo. Entonces, nos parece siempre muy interesante los aportes que la doctora Nadia nos hace porque son muy disruptivos, son muy diferentes y te dejan pensando, con razón. ¿Por qué considera que es tan complicado este tema de bajar de peso o gente que quiere subir de peso y estar en este subo, en este baje? Y porque emocionalmente también afecta mucho. ¿A qué se debe esto? Exacto. Claro, y yo creo ahora que lo mencionan, chicos, en definitiva, ¿verdad? Es todo un proceso, ya sea para bajar de peso, para aumentar de peso, y que cada proceso conlleva sus retos también, ¿verdad? Entonces, entender que muchas veces, en el caso de las personas que están buscando perder peso o bajar peso, especialmente si tienen un sobrepeso o una obesidad importante, es una condición multifactorial, ¿verdad? Compleja. Entonces, el problema es que muchas veces este tipo de condición tan compleja se aborda con soluciones muy simplistas que no van a resolver de raíz, ¿verdad?, los problemas con los que estas personas vienen, digamos, enfrentando, no solo en su vida personal, sino en su contexto, ¿verdad? En su entorno, claro. Exactamente, como decías vos, en su entorno, y algo muy importante que me encantó lo que dijiste, cada persona es tan diferente que cada persona va a tolerar, va, digamos, a metabolizar, va básicamente a tener un comportamiento diferente a la alimentación que tenga. Y hay que aprender a conocerse también. Y de aquí interesante, Lai, porque hablábamos afuera de cámaras, o sea, podemos ir nosotros tres, donde el mismo nutricionista nos puede dar a los tres la misma dieta, exacto, podemos cumplirla los tres exactamente igual, pero aquí van a haber tres resultados. Es cierto. Total. ¿Verdad? Total, porque además todo depende también no solo de lo que estamos comiendo, sino que también va a depender de cómo está en ese momento mi salud metabólica, por ejemplo, ¿verdad? Mis hormonas, en qué etapa de la vida me encuentro, qué tanto estrés manejo, qué tan bien duermo, por ejemplo. La gente que quiere bajar de peso, esto es muy interesante, la gente que quiere bajar de peso tiene que entender que necesita un buen descanso, dormir entre 7 y 8 horas, porque si dormimos muy mal o muy poco, producimos muchísima hormona de hambre y muy poca hormona de saciedad, ¿verdad? Wow. Entonces, la hormona de hambre, que en este caso es la grelina, aumenta mucho, ¿verdad? Y la hormona de saciedad baja mucho. Entonces, aquí el problema es que ya empieza a haber un desajuste a nivel hormonal, ni se diga el cortisol que aumenta, ¿verdad? También muchísimo. Doctora, perdón, amiga. Amiga también, perfecto, exacto, amiga, sí, genial. Ok, si yo estoy muy estresado, eventualmente todo el esfuerzo que yo haga para bajar de peso o para subir de peso también, se puede ver afectado entonces en el proceso por un tema de estrés. Claro, porque el estrés, como te digo, digamos a nivel hormonal afecta muchísimo. Afecta la producción de cortisol, que es esta hormona de estrés que nos mantiene muchísimo alerta, y también, por ejemplo, la insulina, ¿verdad? Que es una hormona metabólica muy importante en la pérdida de peso. Y tendemos con la hormona del cortisol y la hormona de insulina, cuando hay desequilibrios, a acumular más grasa, ¿verdad?, de la que deberíamos, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Entonces, se nos vuelve más retador cuando hay condiciones de estrés, por ejemplo, muy elevadas y estamos en un estrés crónico, ¿verdad? De eso que uno dice, o sea, tengo el gorila encaramado 24/7. Eso es algo que no podemos normalizar, ¿verdad? Doctora, ¿qué pasa con el famoso efecto rebote? Ok, el efecto rebote, ¿qué me lo va a decir? en mi, digamos, sentir profesional, es básicamente dejar de hacer lo que vos venías haciendo que te funcionó para perder peso. Y de ahí que es tan importante realmente modificar hábitos de raíz, o sea, entender por qué yo tengo que hacer lo que hago. O
O sea, ¿qué impacto va a tener ese cambio en mi vida? Si lo voy a poder sostener o no, ¿verdad? Porque muchas personas empiezan a hacer cosas súper restrictivas, inflexibles, súper limitantes, que en el tiempo no las van a poder sostener. En vez de aprender realmente a hacer cambios reales en alimentación, entender qué tipo de alimentación es la alimentación que a mí me sienta bien, con qué me siento cómodo, ¿verdad? Que básicamente recibir todas esas herramientas de descubrir en ese proceso, que es lindísimo, de qué es lo que mi cuerpo necesita y con qué mi cuerpo se siente cómodo, ¿verdad? Y va a poner muchísimo menos resistencia, o sea, el obstáculo a la hora de perder peso, va a ser mucho menor. Entonces es como entendernos en ese proceso de autoconocimiento y aprendizaje que igual es súper enriquecedor porque estás conectando a nivel, digamos, ya de salud, ¿verdad? Con tu cuerpo directamente. Amiga, y es que me encanta la doc porque además es más allá de ser nutricionista clínica, ella tiene otra especialidad que la hace ser muy empática con las personas. Y es que hablábamos fuera de cámaras, a ver, lo que para muchos puede ser muy divertido, para otros puede ser que no sea tanto. Y para otros puede ser incluso que sea doloroso. Total. ¿Verdad? Que de por sí ya es un tema estresante, ¿verdad? El tener que llevar una dieta, porque hacer un hábito ya cuando uno está un poquito grande, después de los 35, esto es todo un tema, ¿verdad? Y cuando la gente no es empática con uno es todavía más complejo. Total. Yo recuerdo que, bueno, yo les contaba fuera de cámaras, hubo un momento en que no me engordé tanto, lo que me engordé fueron 7 kilos. Lo que pasa es que esos 7 kilos en mi persona, que toda la vida he sido súper flaco, sí se notaban en cachete, digamos, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo que los camarógrafos me decían, meta la panza porque ahí va el botonazo, tal cosa, porque no es que al principio me generaba mucha risa. Ya después me di cuenta que no me generaban risa. Claro. O sea, que me estaban hiriendo, que me estaba doliendo, que para mí el proceso no era fácil, ¿verdad? Entonces, desde ahí yo me puse en los zapatos de quienes tienen muchísimo más peso y que a veces no saben cómo hacerlo. Doc, de acá la importancia de buscar ayuda profesional, porque a veces no podemos nosotros solos. Sí, y eso es otra cosa importante, volvemos a lo mismo, cada cuerpo es único, ¿verdad? Lo que vos necesitas... Estos cuerpecitos son únicos. Estos cuerpos son únicos en definitiva, y lo que vos necesitas no necesariamente es lo mismo que yo necesito, no es necesariamente lo mismo que vos necesitas, y por eso es que hay que entender que cada persona, insisto, tiene inclusive circunstancias muy diferentes, a nivel hormonal, a nivel, digamos, de contexto de vida, ambientales, ¿verdad?, genéticas también. Entonces todo eso entra, digamos, en ese juego y en ese papel que uno tiene que tener dentro de la escucha asertiva para escuchar al paciente lo que le está comentando. Ahora que hablamos de eso, ¿sí le parece así, en su opinión muy, muy honesta, que el proceso no lo vive igual un hombre y una mujer? Ah, qué bueno. No, creo que no lo viven igual un hombre y una mujer, e inclusive no creo que lo vivan igual ni mujeres entre mujeres, ni hombres entre hombres, ¿verdad? Por lo que te digo, cada quien además tiene miedos relacionados a los procesos también, frustraciones relacionadas a los procesos. Les voy a contar una anécdota que a mí me impactó muchísimo de una paciente que había hecho de todo para bajar de peso, ¿verdad? Toda la vida lidió con problemas de peso y llega donde este colega, ¿verdad? Y ella, bueno, también tenía muchísima dismorfia y un montón de problemas emocionales asociados, atracones, ansiedad generalizada, etcétera. Entonces, pues este colega, primero que todo, le hace un plan de alimentación o una dieta súper restrictiva, súper inflexible, hipocalórica, ¿verdad? Casi la mata de hambre, pero más allá de eso, lo que él le dice es, usted lo único que tiene que hacer es verse delgada a futuro. O sea, eso es lo único importante para usted, lo demás no tiene, ¿verdad? Entonces, la paciente, imagínate cómo se sentía. Claro. Decía, pero doctor, usted me está diciendo que tengo que bajar 50 kilos, eso yo ni siquiera lo veo posible para mí, ¿verdad? Y es que esa es su responsabilidad, usted lo tiene que hacer, ¿verdad? Porque básicamente es coma menos y muévase más, y no es eso, o sea, el comer menos y movernos más sin las herramientas adecuadas. Sí, es que depende mucho de la persona, ¿verdad? Y por eso te digo, hay que tener como muchísimo, pues, mucha empatía,
mucha escucha activa, porque el que tiene de verdad como toda la solución en la misma persona es el mismo paciente, ¿verdad? Él se va a ir descubriendo de qué sí puede sostener, qué no puede sostener en el tiempo, y ahí es donde están los resultados exitosos, donde empezamos a cambiar hábitos, insisto, y patrones de raíz, porque entendemos por qué lo hacemos. Si yo no entiendo por qué hago las cosas, no las puedo hacer, o sea, no puedo sostenerlo porque no tiene sentido para mí, ¿verdad? Entonces eso es algo muy importante. Ay, Doc, una consulta que ahora se me salió, la iba a decir en forma de pregunta, pero se me salió. Nos volvemos más lentos a nivel metabólico con el tiempo. Me refiero, buena pregunta. Un carajillo, por ejemplo, de 20 años. Como yo, así, digamos. Sí, alguien, una carajilla, así como vos. Te comes una hamburguesa, salís a pegarle cuatro ¿cómo vueltas se dice? ahí. Vueltas Ajá. ahí, aquí a grupo extra, y te quemaste las calorías de la hamburguesa. Yo me tiro 50 vueltas y ahí la hamburguesa todavía, ¿verdad? Doc, entonces, nos volvemos un poco más lentos a nivel metabólico, nos cuesta un poquito más con los añitos, con la experiencia. Yo creo que más que nos volvemos más lentos a nivel metabólico, se vuelve un poco más retador tal vez ese proceso. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa de la vida donde hay cambios hormonales, ¿verdad? Donde la gestión del estrés en definitiva no es la mejor. O sea, acuérdense cuando estábamos en la universidad, ¿verdad? Que tal vez todo era mucho más fácil. Uno tal vez solo estudiaba y se preocupaba por eso, y ya salir al mundo laboral, más la familia, más de todas las responsabilidades que tenemos. De vida de adulto. La vida de adulto como tal hace que pues nuestro nivel de estrés aumente significativamente. Entonces, la gestión del estrés no es la misma, el tiempo también para hacer las cosas como quisiéramos hacerlas, ¿verdad? Tener una mejor alimentación, hacer más actividad física, hacer más ejercicio, de repente se ve también más limitado, ¿verdad? Entonces todo eso contribuye a no que se vuelva más lento nuestro metabolismo, sino que se vuelva más retador ese proceso. Claro. Pero por eso es que hay que darle las herramientas adecuadas a la persona, ¿verdad? Usted en estas condiciones, esto es lo que le va a funcionar para poder aplicarlo en esa circunstancia, ¿verdad? Entonces, al final, el tema de recuperar ese peso perdido, porque no hablemos tanto de peso, sino que ya es un tema donde a cierta edad como la de nosotros es un tema de salud. Sí. Entonces, si ese peso se recupera, es porque nosotros lo que nos hacía bien, lo dejamos de hacer, ¿verdad? Porque al final tal vez es como uno tiene una meta y usted dice, ok, ya llegué a la meta. Ay, sí que Entonces, ¿cómo hacer? No, estos cuerpecitos no se mandan solos. Para no perder esa meta clara. Yo creo que es entender que hay que construir un estilo de vida que vaya hacia eso. O sea, si mi meta es perder peso, ¿verdad? Y yo quiero tener una buena composición corporal, porque ese es otro tema súper interesante, no es un tema de peso, es un tema de composición corporal, ¿verdad? ¿Cómo está mi grasa corporal? ¿Cómo está mi masa muscular? ¿Cómo está la grasa visceral? Y un montón de componentes que uno ya, digamos, puede medir inclusive en la de consulta. estos que venga tiene que traer sus aparatos. Con todo gusto, yo los mida mido. Ay, no, Aquí los medimos a todos, no hay problema. Hacemos aquí un experimento. ¿En serio, no? Sí, ¿verdad? claro. Qué bueno que pero nos avisa claro. con 22 días. Un mes, por favor, se agradece. Para hacer el experimento aquí entre Doc, todos. Muchísimas claro gracias por habernos acompañado. Sí, No, me con encantó el todo tema, de gusto. verdad. Sí, Gracias la por verdad. abordarlo de con una todo forma gusto, como yo tan encantada. respetuosa y la tan bonita. forma en que usted lo aborda, Gracias. porque me parece que dejamos la parte científica para abrazar la parte humana. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Es verdad. Sí, es vital. Muchas gracias. Pero quédense con nosotros porque vea, ¿han pensado ustedes en la jubilación? ¿Piensan que es algo que está muy lejano? Sí. Sí, ok. A nuestra edad todavía sí. Sí, claro. Bueno, Sí. les voy a contar porque les quiero contar esta historia y es de alguien que usted conoce, trabajó por más de 50 años en televisión. Les voy a contar que tuvimos la suerte, la fortuna de visitarlo a él en Escazú, en San Antonio de Escazú. Y miren qué interesante porque nos abrió las puertas de su casa y nos contó de esta etapa que él sabía que iba a llegar, pero que le tomó de manera inesperada. ¿Qué tal si vemos la siguiente nota? San Antonio es el distrito número 2 del cantón de Escazú, fundado en 1948. El lugar se caracteriza por sus populares desfiles de boyeros y por ser la zona más rural de dicho cantón. Orgullosos de sus raíces, entre habitantes visitamos a uno muy querido,
Wilber Delgado, quien por más de 50 años, gracias a su trabajo en pantalla y a la radio, se ganó con su personaje Naín el cariño de todo un país. Historiador de profesión y comunicador de corazón, se pensionó hace 5 años, una etapa que sabía llegaría, pero que de alguna forma le tomó por sorpresa. Cuando yo me pensioné, más que nada, era porque ya mi mamá estaba muy mal. Mis hermanas, 2 de mis hermanas tenían mucho recargo por la situación. Entonces yo dije, bueno, por lo menos para hacer medicinas, funciona, ¿no? Entonces me pensioné. ¿Con gusto? No. ¿Quería pensionar? No. Yo amaba la televisión, amaba lo que hice. Y que de pronto venga y tiene usted que cortar esa etapa de su vida. Entonces dice, ¿qué será? ¿Que ya soy tan inútil que no sirvo para nada? Hoy por hoy estoy bien, en salud estoy perfecto. He tenido muchas pruebas. En Costa Rica, la edad para jubilarse entre las mujeres es a partir de los 63 años. Mientras que en los hombres a partir de los 65. La evolución y el cambio acompañan al ser humano desde la concepción. Cada día somos diferentes y no nos damos cuenta. El que ayer gateaba, hoy camina y mañana correrá. Ese es el ciclo de la vida. Entender cada etapa de nuestra vida y prepararnos para enfrentarla es un reto constante. Planificar, disfrutar y echar mano de grupos de apoyo. Una cosa es verla venir y otra cosa es bailar con ella. Mis planes, bueno, me quedo unos 2 meses con mi mamá, me preparo y me las pinto para España. Allá tenía yo familia, nada más ocupaba el boletico y voy volando, ¿verdad? Hay gente que sí sueña, ¿verdad? Pero yo pienso que la gente que sueña con jubilarse es porque no está a gusto donde está. Cada quien a su ritmo, a su forma, sin comparar, pero sí tomando de ejemplo casos de éxito en esta etapa de la vida. Buscar espacios que aporten herramientas para una etapa con propósito es lo que nos mantendrá felices. Cada cabello cenizo, cada surco en la piel y cada paso lento tienen una historia extraordinaria que contar y que se seguirá tejiendo aún en la jubilación. Llegó la hora de que juntos planifiquemos esa etapa de nuestra vida, no muy lejana. Ay, interesante, ¿verdad? Que sí, su historia, y estoy seguro que usted lo recuerda. Y me imagino que la historia de Naín o de Wilber se repite de manera constante, y es que a veces no somos conscientes, creemos que vamos a ser jóvenes toda la vida, y lo cierto es que nos hacemos grandes todos los días hay una canita, hay una arruguita por ahí, nos hacemos más y más grandes. Y es una etapa hermosa que debemos vivir en plenitud, pero que debemos ir trabajando desde ya porque está a la vuelta de la esquina. Doña Cinia, ¿cómo me ha ido? Gracias a Dios, muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. Me alegro de estar aquí, que me hayan invitado. Qué lindas canas las suyas. Es un proceso de muchos años. De mucha sabiduría. Sí, de mucha sabiduría. Sí, señor. Sofía, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Sofía es funcionaria de AGECO, ella es trabajadora social y nos encanta tenerla. Y doña Sofía todavía no es adulta mayor, pero ya ella sabe que en cualquier momento, ¿cómo se trabaja, doña Cinia? Porque cuando estamos jóvenes creemos que toda la vida vamos a estar jóvenes. Y de un momento a otro nos damos cuenta que las cosas cambiaron. Cuénteme. Este país no está preparado. La juventud cree que son los dueños de todo y entonces no pagan cuotas de seguro social, no pagan planes de retiro adicionales porque nunca van a llegar y cuando llega se verá el momento. Y es cuando uno llega a la vejez, cuando uno dice, ¿y ahora qué? Me quedé sin trabajo, no me dan trabajo porque ya no tengo la habilidad y no me preparé. Y es el crujir de dientes. Ajá. Uno tiene que prepararse, tiene que trabajar con seguro social para que usted pueda tener sus cuotas a su edad y poderse retirar bien. Sofi, pero además lo veía yo con Wilber, con Naín, porque él decía, no es lo mismo verla venir que bailar con ella, ¿verdad? Todos decimos, bueno, algún día me voy a hacer viejito, algún día, y eso lo dejamos ahí y creemos que es muy lejano. Y de un momento a otro nos damos cuenta que ya nos llegó, que ya nos tocó y que nunca trabajamos en eso.
Así es, por eso es tan importante prepararse incluso desde que somos jóvenes. En la Asociación Gerontológica Costarricense decimos, ¿cuándo es el momento de prepararse? Desde que usted empezó a trabajar. Desde ese momento tiene que haber educación financiera y debemos trabajar en nuestro envejecimiento activo, en ese estilo de vida, en esas rutinas, en esa participación incluso comunitaria, ejecutar voluntariados para que cuando lleguemos a la etapa de la jubilación y a la vejez como tal, podamos utilizar el tiempo libre de la mejor manera, con actividades recreativas, físicas, siempre fortaleciendo la parte educativa, la formación y con preparación financiera, que es tan importante. Hoy en la mañana estábamos asesorando a una persona del programa Sigo Vigente más 45 que está recién jubilada, tiene un mes de jubilada y que le llegó, como dicen, de sopetón la jubilación. Le dijeron, pero usted tenía que jubilarse hace 3 años. Si firma hoy, ya mañana no va a trabajar. Y con deudas. ¿Qué pasa ahí? Entonces está en el programa buscando trabajo para complementar. Es educadora, dichosa porque tiene un 70% de su salario. En la caja tenemos un 60% del salario. Pero aún así no le está alcanzando para sobrevivir, además de su deseo de mantenerse ocupada, porque es una ruptura abrupta de su rutina. Eso te iba a consultar y quiero que las dos me respondan desde su trinchera, desde el escenario donde están en este momento. Y a ver, yo tengo un colega a quien aprecio mucho, se pensionó hace algunos años, un colega periodista, y resulta que el sueño de él era pensionarse e irse de viaje, ¿verdad? Y lo logró, se pensionó y en 2 años le dio la vuelta al mundo. Se quedaba una semana por acá, 3 días por allá, un mes en tal país, lo logró. En 2 años le dio la vuelta al mundo. Y eso era lo único que tenía él para su jubilación. Y cuando terminó de darle la vuelta al mundo, se quedó de brazos cruzados y no sabía qué hacer, porque no planificó más allá de su viaje de ensueño. Y, por ejemplo, una persona que toda la vida ha trabajado, que ha tenido su jornada laboral, que ha tenido su horario, de un momento a otro se ve manos para arriba, sin nada que hacer, entre comillas. Por supuesto que es frustrante y es horrible y es cansado y es horrible. El proyecto de vida hay que trabajarlo en diversas áreas, como lo dijimos ahorita, en la salud, en lo financiero, en lo educativo, en lo personal, en lo espiritual. Y además, una cosa que aprendí hoy, porque todos los días aprendemos algo nuevo de las demás personas, con esta asesoría de la señora, es que tenemos que tener además proyectos de vida alternativos, porque ella tenía un proyecto de vida ligada al esposo, que en 3 meses falleció. Entonces, viene y le pasa esto de la jubilación abrupta, además fallece el esposo. ¿Cuál es el proyecto de vida actual? Entonces, repito, desde diversas áreas y además proyectos alternativos para ver qué vamos a hacer con todo ese tiempo libre. Lo de su amigo es algo que está en la muletilla de la gente cuando le decimos qué vas a hacer al jubilarte. Entonces dicen descansar y viajar. Pero hay un momento se cansa que el cuerpo mismo se cansa de descansar. Sí. Y los recursos no dan para viajar. Bueno, y lo demás, ¿qué pasa en el día a día? Me puedo vincular con una organización comunal, con una asociación de desarrollo, con una junta de salud, ir a GECO, que tenemos muchos programas, ir a las universidades, proyectarnos con los grupos comunales. Pero hay que trabajar una serie de áreas y proyectos alternativos. 5 años es poco antes de la jubilación, mucho más, y empezar a hacer esos cambios para que cuando lleguemos a esas 8 horas libres de nuestro día, tengamos que hacer y podamos enriquecer diversas áreas de nuestro ser. Doña Cinia. Bueno, yo me pensioné, porque si no me pensionaba me mandaban a trabajar más años, ¿verdad? Pero no estoy en casa. Yo me levanto temprano, voy con mi perro a caminar, estoy terminando de hacer algo que siempre quise, que fue aprender inglés. ¡Ay, qué hermoso! Ahí vamos luchándolo, estoy en AGECO haciendo otro curso y ya termino y quería ver qué otro curso quería hacer, porque no puedo estar quedita, la casa mata. La casa es muy linda, pero hay que huir de ella. La casa enferma, dicen por ahí. Y Sofía me acaba de ofrecer un voluntariado en AGECO, que lo voy a tomar para estar más ocupada. Y ella un poco más floja.
Decía, por ahí alguien me dijo una vez, que va a sonar un poquito fuerte, pero me parece muy sabio. Alguien por ahí alguna vez me dijo, es que una mente ocupada es el taller del diablo. Me dijo, y a mí cuando me dijeron se me pararon los 4 pelos que me quedan, pero yo dije, uy, ¿qué razón tiene esa persona? Porque está usted con la mente desocupada y empieza a pensar hasta lo que no tiene que pensar. Lo que no tiene que pensar. ¿Verdad? Entonces yo me imagino que va a ser exactamente lo mismo. Tantos años ocupado con un... Hay gente que tuvimos suerte de tener jefes lindos, buenos, hay gente que no, que es la realidad que les tocó. Pero lidiar con eso y de un momento a otro ya no tener que lidiar ni con el bueno, ni con el malo, ni con el regular. ¿Qué hago cuando uno dice, me pensiono, yo me pensioné muy rápido, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿En qué ocupo mi tiempo? Pero nosotros en mi familia somos mujeres muy activas. Tengo mi mamá que tiene 90 años y aún así ella va al gimnasio y ahora está en un asilo de adultos mayores en el día para que yo pueda salir también. Sí. Y ella es muy activa, es una señora que cose, que borda, que pinta, a veces escribe. Y yo quiero seguir esos mismos pasos para siempre estar tan activa y también, porque si nos quedamos en casa, dormimos. Y si dormimos, nuestros huesitos ya no dan para más. Hay que ejercitarlos, hay que caminar, hay que hablar con la gente. Yo les digo, por favor, salgan a la calle, saluden a la gente, salud mental. Esto te hace mantenerte bien sin enfermedades. Y vea qué interesante, porque Naín nos decía en su entrevista, Wilber nos decía en su entrevista, que el sueño de él era pensionarse, me voy para España donde mis familiares, y la realidad fue muy distinta. Se pensionó y tuvo que ayudar en el proceso bastante complicado de su mamá. Ya su mamá falleció, me parece que hace unos 4 años, me parece. Entonces, a veces la vida nos puede cambiar de un momento a otro, y no necesariamente lo que teníamos previsto es lo que vamos a hacer. Yo siempre dije, me pensiono y me dedico a aprender a bailar. Y aprendió. ¿No he tenido tiempo? Ah, no, tiene que venir, aquí le enseñamos. Ah, bueno, entonces, es un pendiente. Es un pendiente, pero lo voy a realizar. Claro. Y tenemos una realidad importante, y es que hay cambios en los estilos de vida de las personas. Hay un tema que es que también cada vez somos más personas mayores en el mundo y menor natalidad. Mayor cantidad de personas mayores hace que haya más necesidades, por ejemplo, de cuidado, como lo que le pasó a su amigo. Sin embargo, dicen que en el futuro las personas mayores no van a tener por quién ser cuidadas. Entonces, eso es algo que incluso tenemos que pensar desde ya, porque los que somos, por ejemplo, millennials, deberíamos empezar a prever cómo vamos a vivir ese momento de la vejez. Ok, la población más grande que en este momento tiene Costa Rica somos nosotros, los contemporáneos. Entonces todos vamos a envejecer al mismo tiempo. Claro, somos hijos del baby boom de los 80. Y ya muchos tuvimos un hijo, otros del todo ni tuvimos. Entonces la población joven cada vez se va haciendo más y más pequeña. Es correcto. Hay que pensar en esa realidad y hay que visualizar como país cómo vamos a hacer para darle respuesta a esas necesidades de cuidado y a esa necesidad de vivencia que vamos a tener, quizá personas solas, quizás incluso sin pareja, digamos, la gente, como usted lo dijo, no tiene hijos o tuvo uno o tiene mascotas, ¿verdad? Y cómo hace, ¿verdad? Que llenan efectivamente afectos y vínculos, pero que a futuro, ¿verdad? Si bien es cierto, nadie está obligado a cuidar, bueno, ¿cómo vamos a convivir y a vivir nuestra vida en ese momento? ¿Cómo educar a las nuevas generaciones? Porque ese es otro tema también. Yo digo, el mejor ejemplo que usted hoy le está dando a sus hijos es cómo usted hoy está chineando a su papá y a su mamá. Claramente, cómo usted está chineando a los abuelitos de su hijo. Ese es el mejor de los ejemplos que usted le puede dar a los que vienen atrás. Es correcto. ¿Cómo podemos abrir camino en este sentido? Sí. Y cómo también abrimos camino desde las oportunidades y no desde la vivencia de vejeces tradicionales, porque las vejeces están cambiando. Entonces ya tenemos ejemplos como el de doña Cinia, que no para en la casa, que no le ha dado tiempo de aprender a bailar, porque sale a caminar, porque va a una clase, porque cuida a su mamá, ¿verdad? Porque viaja y sale con los hijos, y que tiene estas vejeces alternativas, que dicha que cada vez más activa, pero cada vez más diversa. Amiga, y a ver, mi mamá hace poco me dijo, estoy llevando un curso, es más, tengo que enviar un saludo
a la Biblioteca Pública de San Francisco de los Ríos. Mi mamá está llevando un curso ahí de la Municipalidad de San José que me parece grandioso. Y resulta que también, por un lado, me siento feliz que ande en la calle, que se integre y que conozca gente de su edad. Por otro lado, como hijo, también me asusta. Ay, Dios, se va caminando desde la casa. Mi mamá está joven, mi mamá tiene 70 años. Pero también me da susto. Uy, Dios, se va caminando desde acá hasta la biblioteca. Son como 600 metros. ¿Lo logrará? ¿No lo logrará? Sí. También nosotros tener que poner ese granito de confianza, también a veces es todo un reto, ¿verdad? Es un reto, es un tema, pero como te digo, las vejeces están cambiando. Una persona de 40 años en el 2025 es diferente a una persona de 40 años en el año 1980. Hemos visto anuncios que andan por ahí, memes de aquel señor entrevistado de 40 años en el año 80. Entonces es diferente. Siempre hay que tener esa visualización de factores de protección y factores de riesgo, pero desde el plano de la libertad y estar en continua monitoreo, digamos, exacto, médico y mental para ver si estamos en toda nuestra aptitud cognitiva para mantener la independencia, que es el ideal en las personas mayores, su toma de decisiones y su independencia. Así es, doña Cinia y Sofi, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Les agradecemos y tienen que venir más seguido. Claro. Tengo que aprender a bailar. Cuando aprenda a bailar tiene que venir para que nos enseñe a nosotros. Correcto. Gracias. Vean, nos vamos a ir a hacer una pausa comercial, pero al regresar vamos a hablarle, escuche bien, de violencia doméstica. A ver, hay pequeñas cosas que pueden encender las alertas, pueden levantar esas banderitas. ¿Cuáles son? Usted y yo lo sabemos. A veces nos hacemos los tontos o no queremos saberlo, pero eso lo vamos a repasar más adelante, porque eso puede significar que usted tiene que correr por su vida. Ya regresamos. Bueno, ahí tiene algunas imágenes bastante interesantes, chicos, que nos hablan un poco de que algo no está bien, ¿verdad? Y a veces creemos que violencia doméstica tiene que ver mucho con golpes, y no necesariamente. No. Hay otras formas de violencia cuando te hacen sentir mal, cuando el agresor está consciente de que algo no te gusta y lo hace para hacerte sentir mal, cuando empiezas a socavar tu confianza y todas esas cosas suman. Pero hay cosas donde no necesariamente empiezan a golpear desde el principio, sino que hay algunas señales. Por eso vamos a hablar aquí en la sobremesa de cuáles son esas señales, y para esto tenemos con nosotros a la psicóloga Iliana Salazar. Que es mi favorita. ¡Qué gusto tenerla! ¡Qué divino! Yo voy a seguir viniendo. ¿Qué tema más profundo? Porque creo que muchos de estos casos se viven en silencio, y hasta qué punto también las personas que están cercanas a la persona que está viviendo esto saben, son cómplices, deberían ayudar, meterse. También qué hacen las personas que están alrededor. Es un tema que se las trae. Sí, definitivamente. Creo que en primera instancia deberíamos entender que esto se trata de control, que es una cuestión de poder. Y que cuando hablamos violencia doméstica no solo nos referimos a la dinámica de pareja, sino también podemos estar hablando en ese contexto de violencia con los hijos, de hijos a padres, con adultos mayores, porque el término violencia doméstica encaja o envuelve todas estas dinámicas familiares. Entonces, y en efecto, como bien decías, no nos podemos remitir directamente a lo que es la violencia física, que casi siempre estamos relacionando la violencia con un golpe, sino que hay alertas que definitivamente deben ser llamadas de atención, no solo para las personas, sino para sus entornos también, para sus familias, porque en muchos casos se da ahora que las redes sociales son parte de nuestra vida. De pronto el control es una alerta que debemos tomar en cuenta. Muchachitos que tienen 11, 12, 13 años y ya tienen redes sociales, y en las redes además en sus colegios cuál es la clave, control de redes, control de teléfonos, a quién estás llamando, con quién estás hablando, y
siempre estos procesos son muy sutiles, como bien decías, son muy sutiles, entonces puede ser que no estemos apercibidos, sino que vaya siendo un proceso gradual en donde no te percatas. Ok, pero a esto iba justamente, donde no te percatas. ¿Qué pasa en el caso de una persona que toda su vida creció en un ambiente violento, que papá era violento, que mamá era violenta o que tíos o hermanos eran violentos? Salir de ese círculo de la violencia, que me parece que ahora le dicen de otra forma, yo creo que ya no le dicen círculo de violencia, pero bueno, en mi tiempo así se le decía. Y entonces, querer salirme de ahí y no cometer los mismos errores, porque son errores que hieren, y hacerlo de manera consciente de que no estoy bien, necesito ayuda, necesito salir de esto para no seguir repitiendo los mismos patrones. Sí, hoy tenemos la enorme ventaja que es la psicoeducación, la información, y para esto los programas de acceso masivo cumplen un rol extraordinario, y es que de pronto conversando esto puede estar llegando a una persona que está en esta situación y puede decir, esto es conmigo, me está pasando a mí, y entonces cumplen un rol muy importante. Aquí la educación se vuelve muy relevante, porque en este proceso, como hablábamos, que es gradual, que es progresivo y es imperceptible para la persona que está siendo sujeto de violencia, y hablo la persona porque, insisto, puede ser, obviamente hay muchísimas más, estadísticamente hay más mujeres que son agredidas. Hoy tenemos alrededor de más de 8,000 casos en lo que va del año, que es más del 60% de lo que vivimos el año pasado. Y estos son números alarmantes, con situaciones y noticias que nos alertan. Entonces, sí entendemos que aunque mayoritariamente son mujeres, la violencia doméstica se puede estar pasando incluso con los menores, las personas menores de edad, dentro de un marco de tu casa. La violencia doméstica es tristísima porque se da en el espacio en donde estaríamos llamados a estar seguros. Sí. Ileana, me llama mucho la atención porque cuando uno analiza los casos de la violencia, en ocasiones uno desde afuera puede llegar y decir, pero ¿cómo no hizo algo? ¿Pero cómo no reaccionó? ¿Cómo es que se empieza a adaptar a alguien como para no tener la capacidad de salir de un círculo o de una situación en donde la violencia está empezando a gobernar? Se vuelve tan relevante nuestro círculo, nuestra red de apoyo. Aquí hablo no solo como profesional, sino como una persona violentada en algún momento de mi vida. Mi hoy esposo me decía, ¿cómo no te levantaste y te fuiste vos con ese carácter? Y yo le decía, es como decirle a una persona discapacitada que es parapléjica, levántese y corra. Es la misma, porque tu incapacidad surge de las limitaciones emocionales a las que has estado sometido durante tanto tiempo. Entonces, de pronto se menoscaba la estima, de pronto se cortan los suministros, digamos, una persona entre las alertas, por ejemplo, una persona que esté dentro de este círculo de violencia, probablemente le dicen, mira, no es buena compañía tu hermana, tu prima o tu amiga, no está haciendo algo bueno para vos, y comienza entonces a limitarse los contactos. Eso es otra cosa, aislamiento. El aislamiento es una de las alertas. De pronto también, si usted está acostumbrado a que esta persona que está con usted le dice, ves, si no hubieras hecho esto, yo no te grito. Pero es que, el agresor tiene una mente maquiavélica, debo decirlo. Enferma. Y es súper calculador. O sea, y vea lo que dice nuestra invitada de hoy. Primero, el aislamiento va a ser una de sus, ¿verdad? De sus raíces, de sus tentáculos. ¿Por qué? Porque te va a alejar de todos, te va a alejar de tu familia, te va a alejar de tus amigos, y de un momento a otro te ves solo, te ves sola, ya no puedes recurrir a nadie. Entonces ese casi que va a ser el primer paso para empezar su operación. Sí. Esto obedece a el deseo de poder. Vuelvo al inicio. Aquí es una cuestión de control y de poder. Entonces, de pronto yo necesito poder absoluto, y para tener poder absoluto, entonces tengo que ir limitando esta red de apoyo.
vuelvo otra vez a tu pregunta, se vuelve sumamente relevante esta red de apoyo porque de pronto cuando nosotros vamos en este proceso de caída libre y no nos estamos percatando, tal vez alguien dentro de tu entorno inmediato dice, tené cuidado, atención con esto no debe ser natural. Esta limitación, el control de dónde estás, de qué llevas puesto, de cómo te compartís, cuál es tu dinámica con tus amigos, amigos de la universidad, compañeros de trabajo. No te pongas esto. El rojo no se te ve bien, esta blusita está muy descotada y te estoy cuidando. Porque no es, la observación no es por mí, es por vos. Porque te estoy cuidando. Quiere decir que, vamos a ver, si tratamos de recapitular un poco las señales, porque hay muchas. Muchas. Pero digamos, ahora mencionabas, el aislamiento es una. Sí. Quieres separarte de tu entorno. Sí. ¿La manipulación podría ser esta otra? La manipulación, la culpa manipuladora, que es, la culpa es tuya. Digamos, me enojé, salí de mis 5 porque no te encontré, no te reportaste en 3 horas. Y yo perdí el control. Y te digo, ¿por qué no te reportás? Si vos te reportás, entonces yo no pierdo el control. Tenía razón porque yo tenía que ponerle un mensaje que ya había llegado y se me olvidó, no lo hice. Sí, es mi culpa. Sí. Y entonces es una manipulación culposa de las cosas, de la dinámica como estamos llevándola, por supuesto. ¿Cómo andan las estadísticas aquí en Costa Rica aproximadamente? Terrible, digamos, nosotros en este momento tenemos en violencia, hay 8.068 casos en lo que va del año. El año pasado, a esta altura, podremos estar hablando de un 60% del aumento. Y hace 2 años, el doble. Hace 2 años, en todo el año, tuvimos 4.600 casos. Entonces, es exponencial el aumento. Es exponencial. Ileana, me llama mucho la atención también el tema de las secuelas de una familia, como decía ahora Alex, que vivió en violencia. Quiere decir que hay personas dañadas que están dañando a otros. Sí, claro. Pero también requieren atención. Claro. De alguna manera, si bien es cierto, son los que generan la violencia, pero hay algo adentro de ellos que tienen que resolver. Definitivamente. Son 3 dimensiones que se confabulan para que se dé este fenómeno tan triste, tan deplorable. Una de ellas es nuestra cultura. Nuestra cultura social, lo que aprendemos en nuestro entorno familiar acerca de los niveles de poder. Desgraciadamente todavía tenemos resabios de esto. Definitivamente la parte nuestra interna, nuestra psique, cómo vivimos esto, porque algunas personas piensan, yo lo viví y no soy agresor. Y entonces podríamos pensar, pero cada persona lo digiere de manera diferente. Entonces, también entendemos que hay una violencia estructural. Estas 2 partes, la cultural y la estructural, se mueven muy lentamente, porque estamos hablando que, como ves, ha tomado años, décadas, el tener, por ejemplo, un sistema judicial que responda a esta necesidad. Hoy lo tenemos y es difícil aplicarlo porque tenemos una cultura que sigue limitándonos. No se aplica igual entre hombres y mujeres. No se aplica y igual. Y es súper complicado. Vean, les voy a contar. Yo hace muchos años estaba haciendo aquí en Extra una entrevista con un tema de género y se los juro, es más, se los voy a enseñar ahora en cuanto salgamos de acá. Una persona conocida, un hombre, un caballero, me enseñó la foto de cómo había quedado él después de que su antigua esposa le había pegado. Y él no podía salir a pedir ayuda. Pucha, hombre, le iban a decir el pendejo, el maricón, el que se deja pegar por la mujer. Es que es todo un tema, porque además es un tema cultural. Si el hombre es agresor, ay, es que es hombre. Y todos los hombres son bravos. Es que así son los hombres, porque hemos empezado a normalizar el tema de la violencia, ¿verdad? Y si es mujer, ella no es capaz de hacer eso. ¿Cómo se te ocurre acusarla? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vemos la violencia por un tema de género, pero nos puede afectar a todos por igual. Como sociedad. No, y yo sí, tiene razón Alex, porque yo conozco un par de casos que es así tal cual, o sea, es el hombre más bien el agredido y el afectado y todo, y por tema social y todo, no se dice nada y todo.
Y es complicado porque ¿qué hacen? O sea, todavía la mujer pide más ayuda o tal vez visibiliza más la situación, pero ¿qué pasa, verdad? Sí, volvemos otra vez a la parte cultural y estructural, ¿verdad? Que se vuelve tan difícil, esta transición es demasiado lenta y entonces no responde con la agilidad con la que uno quisiera que se planteara. En los juzgados es difícil encontrar eco, ¿verdad? Pero además es algo propio del varón, esta limitante de no levantar la mano. Si de todas maneras implica esta imposibilidad estar sometido a la violencia, y volvemos otra vez al punto que tocabas vos, Alex, que no necesariamente está relacionada con un golpe o con un ojo morado, sino que hay violencia emocional, violencia patrimonial, hay muchos tipos de violencia, ¿verdad? Entonces, estaríamos hablando que es un tema tan complejo que yo creo que vengo mañana. Bueno, está bien. Sí, no, y aquí seguiremos hablando. Porque nos faltaron, o sea, algunas preguntitas que son parte de esas señales Sí. tan importantes. Ileana, para cerrar, ¿qué recomendación le darías a esa persona que está ahí y que algunas de esas señales están siendo evidentes? Llámese noviazgo, llámese matrimonio, ¿verdad? Temas de relación en familia. Sí, ¿Qué les dirías para cerrar el programa? Hay un anuncio de hace muchísimos años que se llamaba La Fuerza de Uno, que salía Mahatma Gandhi. Creo que nosotros en nuestra voz tenemos una fortaleza que desconocemos y que ha sido debilitada por estos procesos. Entender que todo lo que necesitamos es levantar el teléfono. Hay una línea en 911, hay una línea del Colegio Profesional de Psicólogas, hay redes de violencia en todos los cantones de este país, redes para la prevención de la violencia, que trabajan de manera mancomunada para, en el momento que usted decida levantar el teléfono y decir necesito ayuda, vamos a estar atentos a esta solicitud. Y aquellas personas que están alrededor de quien está siendo violentado, por favor no se limite. A veces decimos, no me voy a meter porque es más bien descortés. En absoluto. Este es el momento de acercarse a la persona y decir, ¿necesita ayuda? ¿Puedo hacer algo por usted? ¿Se da cuenta de lo que está pasando? Y a veces eso puede salvar la vida de una persona. Es verdad. Muchas gracias, Ileana, por compartirnos. Vamos a seguir conversando en algún momento de otros temas también con vos. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación, me encantan. Gracias. Bueno, tenemos temas para mañana para que la gente se conecte y no se quede con la duda de cuál va a ser. A mí se me olvidó cuáles son los míos, pero acompáñanos. Bueno, yo voy a decir el mío. Para los que queremos trabajar con jóvenes, nuestros temas de proyecto de vida con ellos, que ellos puedan tener una visión de hacia dónde quieren ir. Vamos a decirle cómo acompañarlos para que realmente ellos puedan ubicarse. Y en Al Estilo de Live vamos a hablar sobre la ropa deportiva y cómo podemos sacarle el máximo provecho. Todo esto y más mañana. ¿Ya se acordó? No. Chao, cuídense. Vean,